Bueno, pues buenas tardes a todos, buenas tardes a todas y bienvenidos, bienvenidas por estar aquí en este acto de viernes con el día tan bueno que hace, que es raro tener estos días por aquí. Y bueno, para empezar quiero dar las gracias a Marcel por acompañarnos, es un honor, un placer tenerte aquí, por supuesto, a Rosa. Muchísimas gracias también por acompañarnos y a Maite. Maite es la portavoz del Círculo de Marina de Cudello y bueno, Rosa es la secretaria general de comisiones aquí en Cantabria. Entonces, bueno, agradeceros todo, la presencia, el estar aquí y en primer lugar quiero acordarnos de todos los compañeros y todas las compañeras que hoy se encuentran en el segundo día por la huelga del metal. Creo que la lucha por los convenios, por los derechos, no podemos dejarla en el olvido y creo que debemos de apoyarles, de seguir reclamando esos derechos y esas libertades y bueno, por ellos y por ellas creo que un aplauso para toda esa gente que está peleando por la huelga. Y bueno, voy a dar la palabra a Maite, que va a empezar, ¿vale? Así que nada, muchas gracias Maite y todo tuyo. En primer lugar, gracias por acompañarnos hoy. Yo soy Maite Lombardo, la portavoz de Marina de Cudello y es un honor tener aquí a Marcel Camacho, hijo de Marcelino, que como todos sabéis, Marcelino fue un gran luchador por los derechos de los trabajadores. Lo mismo que a Rosa Mantecón, secretaria general de Comisiones Obreras, que también sigue la tradición de Marcelino. Y también me gustaría hacer un pequeño homenaje a Josefina Samper, que fue la compañera de Marcelino Camacho y fue una de las muchas mujeres trabajadoras por los derechos de los trabajadores. Y no tengo más que deciros, les cedo la palabra a ellos, que son más importantes que yo. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, saludaros a todos y a todas y agradecer tanto a Maite, a Mercedes y a Maxi también, que fue quien contactó y quien me propuso esta idea, que por supuesto es para mí un honor, ostentando la responsabilidad que tengo, pero también porque bueno, he nacido en una casa en la que la figura de Marcelino siempre ha estado presente, tanto en imagen como en el relato de las historias, y porque también pues bueno, tengo amistades, no le he podido comentar a Marcel, pero tenemos amistades comunes y tengo la suerte de tener pues grandes amigos que han compartido tanto trabajo como vida con Marcelino, y por eso hoy pues me hace especial ilusión poder estar contigo. Y bueno, a Agustín le trasladaré que hoy hemos compartido este rato, Agustín Moreno. A Maxi, pues agradecerle este acercamiento, porque bueno, es la primera vez que comparto una actividad con Podemos. Deciros que por supuesto que estoy a vuestra disposición y que quiero agradeceros que generéis estos espacios, tanto porque me parece que son fundamentales a nivel pedagógico, pero también porque es imprescindible que la figura de Marcelino permanezca muy viva, y hoy en día pues más que nunca debemos mantener viva tanto la figura como lo que significó para la organización a la que yo represento hoy, que es Comisiones Obreras, pero también para toda la clase trabajadora, ¿no? Una figura a la que admiro, y sobre todo admiro desde el punto de vista del compromiso político. La memoria de Marcelino es la memoria de la lucha de la clase trabajadora y es la memoria de la transformación de nuestro país, y es algo que desde nuestras organizaciones, también desde Podemos y desde vuestro compromiso, debéis recordar, porque tenemos que ser capaces, lo decía en la presentación, de trasladar la lucha de nuestras figuras históricas y nuestros referentes a la lucha del día a día, ¿no? Porque en los momentos en los que ellos lucharon, tanto Marcelino como sus camaradas, pues fueron imprescindibles, y en su contexto, para combatir el franquismo, para acercarnos a
a la libertad y también por la democracia, porque la democracia no fue cuestión de unos cuantos redactores, sino que la democracia llegó gracias al compromiso y a la lucha de muchas personas que lucharon y se movilizaron en las calles, pero también en los centros de trabajo, y ahí la figura de Marcelino pues fue imprescindible para trasladar ese compromiso y esa conciencia de clase desde muchos ámbitos de su vida, a lo largo de toda su vida, pero imprescindible también que conozcamos pues cuáles son sus relatos, y ahí la importancia del trabajo que realiza Marcel a lo largo de todos estos años. Y por eso también a Marcel le quiero agradecer tanto que me deje compartir este momento aquí con vosotros y poder compartir esta mesa con él, como por el valor pedagógico que tiene todo el trabajo que él desarrolla, tanto en sus trabajos como en la participación en estos espacios, y que esté en Santander creo que es muy, muy importante, ¿no? Así que, Marcel, muchísimas gracias por tu dedicación, por tu trabajo y sobre todo por tu generosidad, por compartir el patrimonio de Marcelino, para que las generaciones que hemos vivido siempre en democracia podamos conocer y reconozcamos cómo ha sido la vida de quienes trajeron la democracia, como decía, a este país, que ha costado pues tanto sudor, tanto esfuerzo, sacrificio, cárcel, incluso la muerte de muchas personas. Así que, bueno, reconociendo la figura imprescindible para comisiones, pero para toda la sociedad española y para el mundo del trabajo en general, la figura de Marcelino, pues muchas gracias a Marcel, como te decía, por permitirme pues pasar este rato contigo, y yo realmente lo que venía era a escuchar a Marcel, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, gracias sobre todo, bueno, pues por estar aquí entre todos vosotros y en fin, y por colaborar y estar todos en esta tarea que ya decía, que realmente pues se trata más que de la figura de Marcelino, que lo es, o de la figura, sino de recuperar la memoria histórica de la lucha de los trabajadores. Yo creo que eso es lo esencial, ¿no? Es decir, en un tiempo en donde hemos vivido, y los que ya tenemos aquí carrera, y los más jóvenes igual, la historia la escriben los reyes, los faraones, los grandes despachos, la moqueta, eso es lo que escribe la historia, la que veremos representada, y pocas veces vemos relatada la historia de la mano de los trabajadores, ¿no? Cuando a veces yo he comentado de que imaginaos que la historia, en lugar de escribirla a los faraones, la escribieran los esclavos que subieron las piedras. ¿Creéis que contarían las mismas cosas? Seguro que no, seguro que no, ¿no? Y eso es de lo que se trata. Esta es una historia, el libro de Marcelino, escrito en la cárcel de Carabanchel, es una historia escrita por los trabajadores. Y de modo que nosotros, al adquirir un nuevo prisma de todo ese periodo histórico, desde los orígenes en España hasta el libro acaba en el año 39 con la guerra, nos da la perspectiva de cómo la historia y cómo los trabajadores han sufrido en cada una de las épocas, cada una de las conquistas que hoy vemos más o menos transitando normalmente, ¿no? Y esto es fundamental para que nuestra conciencia que ahora tenemos, y nuestra capacidad de lucha y cómo nos afrontamos, ¿verdad?, entienda que nosotros de algún modo somos los herederos de tantas luchas y tantos procesos, ¿no? A veces cuando nos enfrentamos con situaciones difíciles y dificultades, ¿no?, en cualquier periodo de la vida nuestra, pues comprender que antes de nosotros hubo otros muchos que dejaron muchos esfuerzos y muchas vidas, nos ayuda a seguir manteniendo y tal, ¿no? Es decir, a seguir adelante hasta el final, ¿no? Es decir, sabiendo que la lucha no la vamos a rematar, que la rematarán otros y otros seguirán con nuevas cosas, ¿no? Esto es muy importante porque nos ayuda a tener el optimismo histórico de la transformación social. A medida que nosotros tenemos conciencia de eso, en la medida que tenemos conciencia de la historia. Y a medida que estudiamos la historia desde esta óptica, es como nos ayudan. Bueno, este libro, bueno, nosotros, ya cortando un poco ese paréntesis, bueno, yo hablo mucho, cuidado, y ellos han cometido el error de hablar poco porque no puedo fumar, o sea que va. A mí cuando Aurora me hace una seña es que me estoy pasando. Eso le pasa a mi padre con mi madre igual, ¿no? Es una cuestión genética seguramente, ¿no? Entonces, bueno, pues
este libro, primero, o sea, lo editamos, hay que agradecer a la editorial que lo ha hecho, a un compañero que se llama Manuel, que es uno de los editores que ha trabajado en El País, también del comité de empresa. Todo esto viene como muy hilado, no es por casualidad, ¿no? Es decir, y de comisiones y tal, ¿no? O sea, hay gente que de una manera voluntariosa y por entender ese esfuerzo se ha prestado esto. Lo mismo nos pasó con la película, lo mismo nos pasó tal, ¿no? O sea, él era una persona que muy activo, y entonces en la cárcel de Carabanchel, cuando en el año 67 le meten en la cárcel de una manera definitiva, es decir, que él había tenido el año 67 y anteriores, en el 62, cuando en Madrid empiezan los movimientos más organizados de comisiones obreras, ¿no? Porque comisiones obreras ha tenido muchas etapas. Lo que caracteriza a Madrid, en el momento que surge en Madrid, aparte de las anteriores experiencias, es que se consolida como organización, ¿no? Es decir, de un momento determinado se decide que eso hay que organizar. La organización no es algo abstracto, la organización empieza desde pequeños movimientos aislados que luego se van coordinando, y cuando se coordinan necesitan tener gente que les coordine, y luego aparece el coordinador, y aparece la organización como algo inevitable e imprescindible para poder avanzar. Así nacieron las comisiones obreras en Madrid, y luego eso se le dotó de una organización ya precisa, con una rama clandestina, ¿se acuerda de aquella época? Bueno, todo eso, cuando hubo una etapa en la que el régimen, en los años 50 y tantos, hasta 62, 63, que el régimen no sabía qué hacer con ese movimiento que sacaba mucha gente a la calle, ¿no? Había manifestaciones de 20.000 trabajadores en el año 66-67 que entenderlo bajo el franquismo, en marchas en Madrid para pedir reivindicaciones ante el Ministerio de Trabajo, fundamentalmente para pedir convenios colectivos, el primero el del metal, ¿no? Y cuando el régimen se da cuenta, el Franco se da cuenta de que ni Solís ni otros ministros habían logrado integrar a comisiones, pues les sacuden y que deciden, bueno, la manera de... porque Comisiones Obreras era una organización sin nombre y apellidos, ¿no? Sabían que allí había comunistas, falangistas, católicos, había de todo, y entonces intentaban, los renovadores del régimen en aquella época intentaban que el sindicato vertical, que era una estructura falangista, tuviera otra cara ante el exterior. De hecho, estaban empeñados en ese momento en dar ante el exterior del mundo, a dar otra cara para que el régimen no apareciera como una dictadura pura y dura, ¿no? Ante el exterior, ante Europa y ante Estados Unidos, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, pues ellos intentan, dicen, bueno, estos están aquí, han aparecido como comisiones obreras, las comisiones de los trabajadores, el movimiento espontaneano, la comisión de los 13 del vertical, que sabéis que ellos eran enlaces vinculados, se habían presentado también. Los integramos, ¿no? Y los integramos, y entonces lo que sucedió es que en un momento determinado se dieron cuenta que no había integración, que ellos iban allí con unos objetivos muy claros, que eran reivindicativos, pidiendo la libertad sindical, y que aquello crecía, y cada vez había más en las fábricas y cada vez más enlaces del vertical. Resulta que eran las candidaturas de comisiones obreras. En Madrid, Comisiones Obreras ganó las elecciones del vertical. Y entonces de repente se dan cuenta que puede ocurrir de que el sindicato y la estructura está ocupada realmente por comunistas y por falanges de izquierdas y por católicos. Entonces, claro, el régimen dice, pum, a la cárcel con todos ellos. Les habían hecho procesos por todas esas manifestaciones que habían hecho y tal. Ya mi padre ya heredaba algún proceso por esas manifestaciones, como cabecilla o como iban a entregar las reivindicaciones a la puerta, pues pum, los nombres de los que lo entregaban, pum, a la comisaría y tal. Esa era una dinámica que nosotros vivimos desde los años 50, en mi casa en los años 50 la policía estaba siempre abajo. Tened en cuenta que lo que facilitó comisiones, estas cosas es muy interesante estudiar ese periodo, porque lo que hizo comisiones fue estar a la luz, o sea, así como la gente que hasta entonces, después de la represión de la guerra y demás, había estado en la clandestinidad fundamentalmente defendiéndose, porque cada uno que era del Partido Comunista o que fuera lo que sea, iba a la cárcel inmediatamente por largos años. Entonces no había, lo que comprendió Comisiones, que no se podía hacer un trabajo de masas general en el cual participaran grandes gentes desde la clandestinidad. No se puede. Tú eres un clandestino, si eres clandestino y tienes que hablar con los trabajadores de tu fábrica, no lo puedes hacer. Inmediatamente te ven, saben quién eres, saben lo que haces, y luego ya no cabe esconderse. Esa era la situación, y por tanto todos los que estaban en esa actividad sindical en ese momento eran hombres conocidos por la policía y por todo el mundo. Por lo tanto, en sus casas cada X estaba permanentemente la policía y detenidos cada X día. Llegaba el 1001, o sea, llegaba el 1 de mayo, en que se hacían manifestaciones en aquella época. En Madrid se iba al Pinar y Siete Hermanas y no sé qué, continuando la tradición del 1 de mayo obrero.
pues un mes antes los detenía a todos, les ponían multas, ¿no? Y entonces ingresaban por 2 o 3 meses para cumplir las multas en Carabanchel, ¿no? Y así está. Mi padre, en un momento determinado, en el 67, le meten definitivamente en la cárcel. Hay un auto del juzgado con una osadía tremenda que dice que le meten en la cárcel mientras dure, dice literalmente el auto que está por ahí, que lo tenemos, mientras dure el estado actual de anormalidad laboral. Imaginaros lo que meten en la cárcel a una persona mientras en la calle haya follón. Joder, pero ¿cómo va a estar este señor en la cárcel siempre cuando cualquiera en la calle puede organizar cualquier cosa? Bueno, era un rehén de la dictadura. En definitiva, se trataba de emprender una nueva situación en la que, a partir de ese momento, a partir de su detención en ese auto, empiezan a meter en la cárcel a todos los de comisiones obreras, a los enlaces en cualquier momento, y empezó una larga represión desde el año 67 en adelante, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Hay muchos presos en Carabanchel, muchos presos que entran y salen constantemente. A mi padre, que en ese año, en esa época, pues tendría, pues yo supongo, como unos 50 más o menos, ¿no? Que ya era uno de los antiguos heredores. Claro, mi padre, pues fijaros, había sido miliciano, había hecho la guerra civil, había estado en los campos de concentración, en los campos o sea, fue detenido en Comendadoras por tener documentación falsa, por esconderse después de la guerra. Le llevaron a los campos de trabajo forzados, estuvo en los campos de trabajo forzados y acabó evadiéndose en Marruecos. En Marruecos, por medio del campo, se piró hacia Argelia. Bueno, eso es imaginaros toda esa experiencia histórica, ¿no? Y en personas que estaban en la cárcel con jóvenes, muy jóvenes, gente muy joven que empezaba su actividad sindical, gente que eran aprendices y demás. Yo he estado mucho con los compañeros de Perkins de su época y todos le llamaban como el mayor, porque ahora son mayorcitos, pero que eran casi un poquito más de mi edad, ¿no? Respecto. Es decir, que para ellos era como la gente mayor de tal, y los demás eran muy jóvenes. O sea, la característica de aquel periodo, lo digo esto para que hagáis saltos en la historia, ¿no? Hagáis un espejo. Entonces, esa juventud, allí eran ellos los de históricos y muchos jóvenes. Ese era el panorama de Carabanchel. Cuando tú entrabas en la cárcel de Carabanchel, lo que había era gente mayor, procedente de la represión histórica, pero muchos jóvenes que procedían del crecimiento del movimiento obrero en esa época, ¿no? Fundamentalmente, el 90% de los presos en Carabanchel y en España eran presos sindicales de comisiones obreras. El 90%, ¿eh? El resto eran del PC y de otras historias. Evidentemente, entre los de comisiones obreras había muchos del PC y otras organizaciones, o sea que eso está claro. Pero estaban ahí por haber tenido actividad sindical, haber luchado, y esa era la perspectiva. Entonces, ¿qué pasaba? Pues lo que pasaba es que estos presos llegaban allí y estaban un mes, 2 meses, y estaban todos los mayores. ¿Y qué se hacía en Carabanchel? En Carabanchel se organizaba, a veces digo no, porque yo viví en Carabanchel algún periodo, se organizaba seminarios en celdas con 15 o 20, y se estudiaba, se dedicaba el tiempo a estudiar. Mi padre tiene 18 cuadernos escritos de él de diferentes materias, este es uno de ellos, ¿no? Este es de la historia del movimiento obrero. Y luego había de filosofía, de matemáticas, se daba formación de muchas clases para los trabajadores. Había trabajadores que eran gente con muy poca formación. Si no tenían formación, se les enseñaba matemáticas, se les enseñaba lo que hiciera falta por gente de la universidad que estaba también en la cárcel y por ellos mismos. Mi padre daba historia del movimiento obrero, también filosofía. Yo cuando estuve en Carabanchel me dio filosofía a un trabajador de la construcción, un autodidacta como ellos. ¿Qué filosofía me dio? Pues me dio la filosofía marxista, que fue la única que en aquella época pude aprender, porque os imagináis, en el año 69 estudiar filosofía marxista en el instituto era imposible, simplemente. Y entonces, pues claro, allí aprendimos mucha gente, mucha de esa generación aprendió y se formó política y sindicalmente ahí. También se hablaba, fijaros, uno de los cuadernos, para que os deis cuenta la amplitud de ideas que tenían, uno de los cuadernos trabajaba sobre los métodos de trabajo. ¿Y por qué, por ejemplo, se daban clases de métodos de trabajo o se daban cursos sobre inflación? Porque la gente cuando iba a la calle a salir, cuando salía a la calle a los 2 meses, tenía que pelearse por un convenio, tenía que pelearse en una línea de trabajo para medir los tiempos y saber sacar las primas y reivindicar los pluses de productividad. Toda esa actividad era una actividad que se hacía dentro de la cárcel en esos cursos, ¿no? Y fruto de ello había, como esto, muchos cuadernos que servían a los diferentes seminarios. En Carabanchel hubo muchos presos, en la tercera y sexta galería, hasta 1000 y pico presos en algún momento, y diferentes comunas, a veces de comisiones y de otras comunas, ¿no? Los presos se organizaban por comunas, todos los reunían en un mismo colectivo y luego se repartía.
Se hacía fundamentalmente eso porque en Carabanchel los presos eran de toda España, no eran presos de Madrid, sino eran de toda España, porque Carabanchel era una cárcel preventiva. Estaban esperando a que el Tribunal de Orden Público les juzgara, y eso podía pasar un mes, 2 meses, normalmente 1 año o año y medio, que se pasaban ahí. Las familias fuera, sin ninguna conexión, y por lo tanto la única solidaridad que recibían era de los propios de Madrid. Y dentro lo que ocurría es que ese tiempo se llenaba con este tipo de formación y otras muchas actividades, desde luego, entre todas las de entretenimiento que podéis imaginar, pues allí también se hacían, ¿no? En la sexta galería donde yo estuve con mi padre y también Julián Ariza, que el otro día le hicieron el homenaje, había una celda, que Julián nos acuerda, y yo no sé si lo cuenta en su libro, que el otro día lo presentó, muy interesante y muy bien hecho, una celda que se llamaba el Café de Chinitas. Sí. Entonces se llama el Café de Chinitas porque allí nos reuníamos a tomar el café y no sé cuánto y tal, y a charlar y cosas, bueno, tertulias y tal. No nos dejaban radios, pero había radios clandestinas que la gente escuchaba y se guardaban detrás de un ladrillo y una baldosa, ¿no? Que había gente competente para eso. Yo nunca llegué a saber quién la guardaba. Y allí pues se jugaba al ajedrez, a muchas cosas y tal, y era zona de lectura y de comentario y demás, ¿no? O sea que había una actividad intensa dentro de las celdas. Las celdas, las galerías en realidad se circulaba porque los presos ya habían alcanzado un nivel de derechos, ¿no? Y se podía circular dentro de las celdas. Otros presos, las horas de circulación o de patio estaban muy reguladas y muy estrictas. Sin embargo, los presos políticos, por su lucha permanente a lo largo de muchos años y en aquellos momentos, habían conseguido un nivel de derechos importante. Bien, entonces por ir al libro, ¿de qué va el libro? El libro va de la historia de los trabajadores en España, desde los orígenes, ¿eh? Este es un libro que empieza desde el principio, los árabes, en fin, de todo. Las primeras huelgas fueron en Córdoba, que destruyeron a unos califas, se los cargaron los entonces trabajadores, los menesterosos y demás, ¿no? Y todo eso está ahí relatado. Pero el relato que hace de la historia, y luego se detiene mucho en el siglo pasado, en los preámbulos de la República y demás, sobre todo en las grandes divisiones de los trabajadores, el anarquismo, etcétera, etcétera, todo eso, el libro lo que tiene de interés y que creo que es interesante para hacerlo es que el análisis se va haciendo con perspectiva, es decir, primero no se hace una historia lineal, contar la historia se ha contado montones de veces, con muchos nombres y grandes apellidos muchas veces, pero muchas veces. Pero sin embargo, lo que hacen, ellos lo que necesitaban en ese año, en los años 70, que se escribe el libro, 68, 69, 70, lo que necesitaban era la reflexión, o sea, necesitaban un punto de apoyo en la reflexión de las enormes batallas que habían tenido los trabajadores en diferentes condiciones a lo largo de la historia, ¿no? Entonces esto es muy importante porque lo que intenta Comisiones en ese momento y la gente que está en la cárcel, ya con el movimiento Comisiones en marcha, es dotar de unos fundamentos claves que luego quedan reflejados en el libro de Charlas en la prisión, que no es este. Pero son fundamentos que era otro libro, Charlas en la prisión era otro libro como este, pero que se editó ya hace muchos años, ¿no? Entonces, lo que hace que en esos periodos va sacando determinadas conclusiones a los episodios que se han vivido por los trabajadores en su diferente situación y cada época. Esto es importante porque, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es que los trabajadores no perdamos la memoria de nuestro propio pasado, porque nuestra memoria es nuestra experiencia y es la suma de nuestros aciertos y nuestros errores. Y no podemos los trabajadores, cuando emprendemos luchas nuevas, los trabajadores y todos, es partir siempre desde cero, como si estuviéramos inventando, como si fuéramos los primeros, como si fuéramos los grandes descubridores. Ni somos los descubridores ni somos los primeros. Delante de nosotros hubo muchos y hay que saber aprovechar esa experiencia. ¿Para qué? Para no cometer los mismos errores que ellos cometieron y para poder forjar así una línea ascendente en la lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores, que en definitiva es la base esencial de todo. La base esencial de todo no es la estructura política que vemos en cada momento, sino la permanente aspiración de los trabajadores por acabar por la explotación y vivir en condiciones y en bienestar. Eso es lo que mueve la historia, ¿no? Y ahí se va viendo cómo eso alimenta todo ese proceso. Bien, eso es lo esencial del libro. Hay otras esencias que se derivan del libro y que luego al final él hace unos resúmenes clave que por ahí lo veréis. Yo eso estoy intentando destacar mi reflexión, ¿no? Entonces, hay otra esencia importante que también nos traslada al presente.
La esencia importante que nos traslada al presente es que en cada periodo histórico los trabajadores, la gente que ha vivido trabajando para, bueno, pues para los grandes señores feudales en su momento, o después para los principios industriales, los empresarios, los primeros empresarios, pues en este periodo. Cada vez hemos ido viviendo una forma de producción. Si los trabajadores hemos estado, nosotros no somos poseedores de los medios de producción, ¿de acuerdo? Y quien transforma los medios de producción son el capital en un momento determinado y en otros periodos otros poderes, ¿no? Pero ellos nos marcan la pauta. No somos nosotros los que decidimos cómo es el modo de producción, son ellos. De modo que en cada periodo han aparecido nuevas estructuras de producción determinada por ellos, con nuevas tecnologías, que son ellos las que las han decidido también. Ellos han decidido la investigación y las nuevas tecnologías que introducían en cada periodo. Sacaron a los segadores y les trajeron las primeras máquinas segadoras. Fueron ellos los que metieron las máquinas segadoras, no fueron los segadores. Los segadores tuvieron que enfrentarse con que su forma de vida de ese momento se perdía. Y se perdía el empleo, y se perdía todo. Y aparecía una máquina que hacía su trabajo. Quemaban los campos los segadores contra las máquinas, ¿de acuerdo? Es decir, los trabajadores, ellos tenían en ese periodo formas de organización y de lucha derivadas de cómo trabajaban, ¿de acuerdo? Eso se produce y se traslada a cada periodo histórico, cuando aparecen las primeras máquinas de vapor, cuando aparecen después las máquinas ya, las series de producción grandes industriales, en la época más industrial. Cada periodo de esos conlleva nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajar de los trabajadores y, en consecuencia, para poderse defender, nuevas formas de organización, nuevas formas de lucha. Ese proceso de entender lo nuevo vinculado a las transformaciones de los modos de producción es esencial para poder seguir en el futuro. Esa es la lección que nos da la historia para comprender que en el hoy hay nuevas formas de producción, nuevos modos de producción, nuevas tecnologías que nos están creando nuevas condiciones para los trabajadores y nuevas fórmulas de tener que luchar para poder defender a los trabajadores. Mirad, trasladar los derechos de un trabajador de la época anterior a la nueva con el nuevo modo de producción es un auténtico problema. Hoy lo vemos clarísimamente. ¿Cómo trasladamos los derechos de los trabajadores que trabajábamos como nosotros en empresas que tenían 8.000 trabajadores en un centro y que los reunían en asamblea, hacías una asamblea de 3.000? Yo esas cosas las he vivido sindicalmente, ¿no? ¿Cómo las trasladamos ahora a una empresa que está a punto de tener el 30 al 40% de sus trabajadores en casa? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos esa asamblea? ¿Cómo? Eso es lo que ha planteado en cada periodo de cambio en el modo de producción, ha planteado. Cambia la producción, cambia la tecnología que la determinan ellos. Asegurar una cosa, que las tecnologías que ellos introducen no siempre son las mejores y más avanzadas para la producción, sino son las mejores y más para explotar mejor y a los trabajadores. Todo es el proceso de externalización de las empresas, de hacer empresas pequeñas que podían estar ocupadas en grandes empresas. ¿Por qué es? Porque los trabajadores han trabajado en condiciones más baratas para ellos y han sacado más beneficios. Es decir, todo ese tiene la explicación ahí. Y la historia de esto nos ayuda a entender que eso ya pasó, que eso ha pasado siempre y que lo único que tenemos que comprender ahora es cómo se procede. ¿Y qué nos queda por hacer? Pues del libro también se entiende cómo ellos fueron capaces de, cuando se crearon las comisiones obreras, y lo que Marcelino decía muchas veces, si habéis visto la película, había que escuchar. Cuando dice había que escuchar, lo que quiere decir es que tenemos que saber cómo está la gente realmente abajo para entonces a partir de ahí tirar, ¿no? Tirar hacia adelante. Eso es lo que nos queda por hacer, por ejemplo, con las nuevas tecnologías que ahora están implantando, con los temas de redes y demás. Y termino con una cosa para no alargarme mucho, y es que se puede tener realmente nuevas formas de lucha en las nuevas condiciones. Sí, sí se puede, claro que se puede. Lo que tenemos que comprender es que cuando nos trasladan buena parte, cuando nuestra vida laboral y nuestra actividad sale del despacho o de la cadena, pues ya sabéis cómo son las cadenas, y nos aíslan de manera a los trabajadores de un modo u otro, porque, o bien porque estén trabajando en una casa o en otra, o bien porque trabajen en su casa con un ordenador, ¿no? El espacio, sin embargo, de comunicación y de relación laboral sigue existiendo, porque el empresario tiene que controlar al trabajador. No lo puede dejar de decir, haga usted lo que quiera. No, no. El empresario dice, hace usted esto y de esta manera y de esta manera. Y esos mecanismos de control se establecen por las redes. Y sin embargo, los sindicatos nos han echado de las redes, no nos dejan entrar ahí.
Mirad, hay cantidad de información que la empresa obtiene de los trabajadores cotidianamente por el uso de las nuevas tecnologías que están solo a disposición de la empresa. No están a disposición de los trabajadores, del trabajador, el protagonista de ese trabajo y de esa información, y no están en manos de los sindicatos tampoco. Cuando nosotros, dentro de la empresa, cuando hemos luchado permanentemente, lo que hemos intentado es conquistar toda esa información. ¿Para qué? Para conquistar mejor los convenios, para la empresa hacerle pagar lo que le debe al trabajador. Si nosotros no tenemos la información sobre cómo está, no podemos reivindicar. Y entonces ese alejamiento de la información que fluye hoy por las redes y que obtienen las empresas, los sindicatos deben de entrar, formar parte de ellos. Yo, como para acabar con el símil ese, es deciros, si en mi empresa el 40 al 50% están en su casa y yo soy el delegado sindical, digo, bueno, ¿cómo hablo con el 40%? Si nunca vienen aquí, no puedo verles. Ellos tampoco pueden acudir a mí porque tienen que dejar el puesto de trabajo. ¿Cuándo les veo? ¿Me hago como el Hare Krishna, que voy a la casa y les digo, clank, clank, clank? No es posible, se acabó la relación. Bueno, pues yo tengo que conquistar que yo pueda estar, yo como sindicato, como delegado sindical, pueda estar en ese ordenador controlando lo mismo que controla la empresa. Y puedo decirle al trabajador, oye, chato, se acabó tu jornada, ¿qué haces ahí? Y entonces, como el clip de Windows, ¿os acordáis ese que salía el clip? Decía bla, 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 esa tontería, que ahora está así, porque te lo saltan permanentemente, salta y dice, soy tu delegado sindical, ¿te pasa algo? Porque he visto que últimamente tienes un rendimiento bajo, y los datos me lo dan, ese mismo dato lo tiene la empresa, tienes un rendimiento bajo, estás enfermo, tienes alguna situación, o sea, nosotros, para con la misma información que tiene la empresa, poder actuar en defensa del trabajador. De eso se trata la cuestión. Y ese espacio la empresa no nos lo da, eso va a haber que conquistarlo. Esa es la tarea que hay, en el futuro inmediato, de aquí a 15 o 10 años, que se va a implantar muchísimo más intensivamente lo que contemplamos. Esa es la tarea que tienen los sindicatos, poder estar presente con armas de defensa de los trabajadores que están en esas condiciones trabajando en casa, fundamentalmente a través de las redes. Eso es el reto actual. Y ya digo, esta reflexión a la que se llega aquí, se llega sobre la base de que vas analizando la historia y vas viendo cómo, en definitiva, nosotros, como sindicalistas, como activistas en general, vivimos en el filo del cambio constante. Nosotros no podemos generar nuestras políticas o nuestra actividad sindical sobre la base de algo estático y permanente, como si fuéramos la Santa Madre Iglesia. No, nosotros vivimos en el cambio. Y lo que es más, el cambio no lo determinamos nosotros, lo determinan ellos. Y por lo tanto tenemos que ser muy ágiles para ver estos cambios y poder seguir en la lucha. Si no, desapareceremos con las máquinas. Muchos luchadores en las épocas pasadas, que también se cuenta ahí, desaparecieron como organizaciones porque no supieron dar el paso adelante e incorporarse en la nueva situación. Eso es la historia y bueno, pues ya está. No digo más porque si no... Oye, aquí lo importante es charlar, porque habéis visto que yo lo que he hecho ha sido poner una bomba ahí, pom, con temas del momento, donde la historia se puede hablar, pero de esto, fijaros si se puede hablar. Sí, bueno, yo te engancho el tema del reto, ¿no? Del trabajo y la organización de los trabajadores y las trabajadoras ante las nuevas realidades del trabajo, porque recientemente pues tenemos ejemplos de cómo se desestructura, ¿no?, la organización de las personas en el ámbito laboral y cómo los trabajadores y las trabajadoras pierden fuerza en la conquista de los derechos, incluso en el mantenimiento de los derechos que ya teníamos conquistados, ¿no? Y teníamos el ejemplo de la huelga del metal, que en Cantabria están en huelga indefinida desde ayer por la negociación de un convenio con una patronal que de momento se muestra impasible, pero que ante la fuerza que tiene un sector que está muy organizado y que casi de forma espontánea en muchas empresas sale a la calle, se une a los piquetes y no está entrando a trabajar en las fábricas, ¿no?, frente a la organización que podemos conseguir o que tenemos en otros sectores que también están en lucha, como puede ser el telemarketing, y que fruto de la pandemia y con el deseado teletrabajo, pues ahora mismo tiene grandísimas plantillas
desestructuradas en los espacios privados de los trabajadores y las trabajadoras en sus propias casas, ¿no? Y hemos visto cómo ante un convenio que es todavía mucho más precario, unas condiciones mucho más complejas, pues no consigue movilizarse para defender sus derechos, ¿no? Y claro que tenemos que buscar esas nuevas formas de organización y de control del trabajo para poder avanzar en los derechos de la clase trabajadora, ¿no? Porque ahí también nos están ganando por el momento la batalla, ¿no? Lo que pensamos que son derechos, el que cada uno trabajemos en nuestra casa para trabajar en pijama o para, bueno, pues para disponer del tiempo que nos ahorramos en el desplazamiento o porque tenemos otras comodidades, realmente lo que está haciendo es que perdamos los ámbitos de reivindicación y de organización y que se pierda pues esa sensibilidad que tienes con tu compañero o compañera que trabaja al lado tuyo, que tiene unos problemas y que se generan esas sinergias que después hacen que la unión y la lucha pues conquiste derechos y mejore las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras, las familias y la sociedad, ¿no? Y por eso, bueno, pues agradecer también el apoyo que desde Podemos está dando en la huelga y la movilización del metal, porque es fundamental que nos unamos en todas las luchas, ¿no? Y por supuesto que sí, que tenemos que seguir impulsando la organización en todos los ámbitos, ¿no? Tú te has referido solamente a lo que son los textos que se escribieron, que son fundamentales y que, bueno, es impresionante como en aquella época, ¿no?, se conseguía generar espacios de formación y conocimiento entre las personas en momentos de represión y que se consiguió trasladar ese conocimiento que fuera no se podía porque el Estado franquista pues no permitía que se accediera a determinada información, ¿no? Pero a mí me gustaría también pues conocer un poco, no sé si igual es atrevimiento o pedir demasiado, cómo una familia trabajadora vive pues la dedicación, el compromiso de un líder sindical y social, porque Marcelino pues bueno supera lo que es el ámbito sindical, ¿no? Es uno de los grandes líderes o el mayor líder que puede tener a nivel social nuestro país y un referente en el mundo entero, ¿no? Y como una familia pues vive el sacrificio por la convicción de lucha, de la mejora de las condiciones de vida de la gente de su país y cómo pues se vive pues con orgullo el tener que entrar en prisión siempre a cara descubierta, yendo por delante, pero bueno, habiendo una familia detrás, pues me gustaría que nos contaras, si se me permite, cómo se vive eso, cómo se asimila y cómo una familia pues sale adelante en estas circunstancias. Pues vamos, hombre, esto es muy complicado porque es largo de contar y es otra historia, ¿no? En realidad, ¿no? Vamos a ver. Desde el punto de vista personal, ¿qué puedo contar yo, ¿no? Como hijo, tal. Bueno, pues entonces eso, uno nace así, uno nace ahí dentro, ¿no? Como uno nace y las circunstancias te determinan, ya está. Y entonces, claro, de eso hay choques y puede haber lo que sea, pero imaginaros que ellos en Orán, cuando estaban allí y eran refugiados, él venía de la guerra, mi madre era comunista, de la Juventud Comunista, mi madre había estado con el tambor por las calles de Orán pidiendo comida para darles a los que venían refugiados de la guerra en el barco de Stambrook. O sea, ese es el ambiente. O sea, el ambiente es de la lucha y la ayuda a la guerrilla en Orán, en esos primeros años, ¿no? En esos primeros años para ellos. El ansia de ellos, ¿cuál era? Pues, eran los luchadores que habían perdido la guerra, de algún modo, y habían sufrido la represión. Su perspectiva desde un punto de vista social humano era volver a España y conquistar las libertades.
en aquel periodo, por ejemplo, deciros que todos estaban pensando que después de la Segunda Guerra Mundial los aliados que nos traicionaron a España, los italianos nos traicionaron, los italianos demócratas, los franceses demócratas también, los alemanes estaban, en fin, en reconstrucción, pero, por deciros un detalle, una tontería, en Yalta el único que defendió que los aliados debían entrar también en España fue Stalin, fue el único. A Stalin se habla lo que se puede hablar, pero desde luego allí fue el único que dijo que los aliados tenían que pasar los Pirineos, y se negaron los aliados, dijeron que naranja era China, y esa es la gran traición. Yo algunas veces a algunos les he dicho, los italianos no nos han pedido perdón a los españoles, porque si hubieran hecho lo mismo con Alemania, seguiría Hitler. Entonces no, nosotros en aquella circunstancia, ellos vivían todo eso y su objetivo era volver. Nosotros cuando volvimos a España, por ejemplo, una anécdota, yo a los 3 o 4 años estaba en los brazos de mi madre en una comisaría en Orán, porque a los comunistas allí no les trataban con guante blanco, porque había actividades que allí eran ilegales, porque eran actividades de ayuda a España. Y entonces, y enfrentándome pues, con los guardias, esa era la vida. Cuando volvemos aquí a España, nosotros, entonces lo que sucede es que estamos viviendo en unas condiciones muy eso. Nosotros durante 2 años y medio vivimos en camas calientes, es decir, se levantaban a la mañana y entonces nosotros nos acostábamos por la noche y así, ¿no? Es decir, en nada, en unas condiciones muy difíciles y tal. Mi padre en España trabaja bien y, trabaja, quiero decir, tenía profesión de fresador y entonces tenía un buen puesto de trabajo en la Perkins, ¿no? En ese momento, pero sin embargo la actividad sindical pues le lleva todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Todo eso es un transitar en el que va toda la familia. Cuando uno lo ve y reflexiona sobre eso, dices, bueno, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede es que uno se defiende. Es decir, si tu familia, en lo que todos en el suyo tienes como un colectivo y te ves atacado por en el momento de la dictadura por la policía, porque lo tienes en la puerta constantemente, porque mi padre cada vez estaba en comisaría, también mi madre, y no sé qué, pues entonces te sientes atacado. Entonces al final se bunkeriza la familia solidariamente para hacerse codo con codo. Porque ahí lo que había era aislamiento, lo que había no había otra cosa, salías a la calle y lo que te salía era un policía, pero eso te pasaba desde los 12 o los 14 años. O sea, y entonces esa vivencia es la que te lleva a tener una lucha constante y te aguanta, ¿no? Después, claro, los periodos más duros, los periodos hablo en los términos personales, los periodos más duros siempre han sido cuando las cosas más elementales o más humanas te rompen, ¿no? Y la dictadura era muy especialista en eso, ¿no? El otro día contaba Ariza cuando le sacaron para ver a su madre que se moría. Él estaba en la cárcel, le sacaron. Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo. Nosotros un año fatídico fue el año 69. Porque en el año 69, cuando tiraron a Urbano por la ventana, a los pocos meses se murió mi abuelo y pasó la misma historia que le pasó a Julián. A mi padre le sacaron 2 veces de la cárcel de Carabanchel para ver a mi abuelo, primero una semana antes de que se muriera y luego después cuando ya se había muerto, ¿no? Para verle el cuerpo presente y tal. No dejaron salir más, 10 minutos, le llevaron a la casa y tal. Pero cuando llegaron a la casa y mi abuelo estaba todavía vivo, que el pobre hombre se había sentado en el comedor ahí simulando que estaba bien, intentaba darle a su hijo ánimos, pues llegó mi padre rodeado de policías, esposa o así, no le quitaban las esposas para que ver, se llenó nuestra casa era 65 metros cuadrados, lo que tenía no llegaba a 61 metros cuadrados, me parece que tiene Manuel Lamela, la casa, ¿no? Y entraban tantos policías que no cabíamos dentro. Y entonces, bueno, y los 2 abogados, Jorge Jiménez y tal, peleando para que nos dejaran, pero policías con el mosquetón. Subiendo por la escalera, la calle tomada completamente de policías, hasta no dejaban circular porque traían al Marcelino a ver a su padre que se moría. Bueno, pues podéis comprender que son situaciones absolutamente dramáticas en las que no se te quitan de aquí de la cabeza jamás en tu vida. Y entonces, bueno, lo mismo hicieron después cuando se murió, y ya mi abuelo estaba porque murió en la casa, y mi padre pues tal, y después hubo un pequeño cortejo que nos llevaban a todos rodeados y tal. Es una vida de persecución. Luego recordar, ahora el día 24, Comisiones recuerda de algún modo
el 50 aniversario de las detenciones de los oblatos del 1001, el famoso juicio 1001, ¿no? Bueno, pues nosotros, yo de eso, aparte de aquella detención y todo el tema de, fijaros, mi padre hacía 3 meses que había salido de la cárcel, o sea, un par de meses que había salido de la cárcel y de repente, ¡pum!, ¡hala!, le han detenido otra vez para adentro, ¿no? Y que era como si el mundo otra vez se le cayera encima, ¿no? Pero al cabo de unos años, cuando se hizo el juicio, y se hizo el juicio 1001 en la escalera, ¿os acordáis? Fue el juicio 1001, el mismo día del atentado. Bueno, pues eso fue otro de los grandes días terribles, en el sentido de que a nosotros, en la familia, no solo a nosotros, en la cola, sino a toda la familia, las mujeres de todos los hijos de los del 1001, que estábamos allí en la cola, ellos estaban dentro, abajo, les habían traído esa misma mañana, y cuando vuela el carrero, pues entonces estábamos como 6.000 o 7.000 habíamos hecho un trabajo enorme sindical en la calle para que hubiera actividad, y se habían repartido montones de octavillas en Madrid, las fábricas habían decidido mandar delegaciones al juicio, total, que estábamos como unos 6.000 en la cola. Fijaros lo que era ahí con el franquismo, toda la policía allí delante de las salesas, ¿no? Y entonces, y de repente, nosotros que estábamos ahí, nosotros habíamos ido muy temprano a la cola para poder estar junto con las familias de los del 1001, la mayoría, unas cuantas sevillanas, casi todos de fuera. La mayor parte de la gente de fuera venía a mi casa, a nuestra casa, y dormíamos incluso echando colchonetas en la casa, las mujeres, ¿no? Eso hablando de las mujeres. Y entonces nos colocamos toda la familia, las mujeres, allí en la escalera, y de repente vemos, en un momento determinado, sin saber nada de nada, que la policía empieza a medio cargar, que hay una carga que disuelve la cola de los 6.000. Se arma un barullo, bueno, ya no arma el barullo aquí, no sabíamos que había volado Carrero, ¿no? No sabíamos que había volado Carrero. Y entonces, hasta que ya al cabo del rato nos cercan allí, la policía se pone todo alrededor, pasan los fachas diciendo al paredón, al paredón, al paredón, así, pero señalando, otros de los guerrilleros sacando las pistolas, el Sánchez Covisa y todos estos que nosotros los conocíamos muchísimo porque, en fin, habían pasado por casa muchos de ellos y en las detenciones y tal. Y entonces, y de repente encontramos un ambiente de terror absoluto, un ambiente de terror y que nos linchaban, simplemente nos linchaban. Bueno, pues esa es otra de las graves situaciones, ¿no?, en las que se vivió ahí, y que yo creo que en este periodo de este año, Comisiones, que va a relatar de un modo u otro toda esa historia, pues la podréis conocer más en detalle. Allí la desgraciada actitud de ETA, el error grande de ETA, fue que destruyó la construcción de Movimiento Obrero. Movimiento Obrero sufrió ahí una hostia que nadie ha valorado nunca, y fue por el error político de ETA, clarísimo. O sea, ETA cometió un error enorme al optar por la vía que había optado, y se llevó por delante toda la movilización obrera que había, que realmente es la que estaba haciendo daño al franquismo, que internacionalmente, sabéis que había no sé cuantísimas delegaciones que venían al juicio, extranjeras, el CLARE, no sé cuántos, montones de gente, el mundo entero estaba mirando lo que pasaba en ese juicio, y de repente se dejó de hablar del juicio y solo se habló de Carrero. Y fue aquello absolutamente traumático, como las fábricas, una represión enorme, todo por qué, porque de repente todo lo que pasó después, nosotros, buena parte de las acciones de los trabajadores, mientras ETA siguió actuando, fue tapada por esa ola y por esa vez, la utilizaron en su beneficio el régimen, la acción de ETA, ¿no?, independientemente de los errores. Bueno, pues nosotros en aquella cola, pues os podéis imaginar, adentro a ellos no sabían nada, pasaban los guerrilleros otro día, suspendieron el juicio, no sé qué, les pusieron las condenas grandísimas y demás, una situación de terror, absolutamente. Es decir, que nosotros, como familia, hemos ido viviendo eso, no solo nosotros, nosotros somos, a ver cómo te digo, pues vemos porque está ahí muy evidente, muy en la palestra, pero eso sucedía en cualquier dimensión que lo pusieras, ¿no? Es decir, la lucha bajo el franquismo fue muy dura y las familias lo sufrieron muchísimo. Luego aquí hay que decir una cosa, que las grandes sostenedoras de que los presos y sus familias pudieran mantenerse fueron las mujeres. Pues claro, no podía ser de otro modo, que eran las mujeres así y los hijos y la familia, ¿no? Y ellas sostuvieron eso, porque en aquel periodo las cárceles, el sostener las cárceles y sostener la moral de los presos era tanto como ponerle cara al franquismo. A ver, si en el franquismo, metiendo a la gente en la cárcel, conseguía meter el miedo en la gente fuera, no había movimiento fuera. Si la gente fuera veía que a pesar de las cárceles mantenían su moral y su actividad y daban la cara,
entonces la gente de fuera cobraba más fuerza. Porque la represión lo que hacía era eso. Si de repente caía todo un comité o toda la gente de una sección, de una comisión obrera en una fábrica y la laminaban porque la detenían, ¿qué hacían el resto de los trabajadores? Acojonarse. Para que levantaran cabeza los que habían sido detenidos tenían que decir no, tenéis que seguir, tenéis que ir para adelante, aquí está nuestra moral. Ese era el espíritu de lucha bajo el franquismo. Y los presos, en ese sentido, tenían un gran protagonismo. Y la familia de los presos también. Porque cuando venían los trabajadores de Perkin a nuestra casa a vernos, de vez en cuando veían que ahí había una resistencia activa y que nosotros no se nos caía la sonrisa de la cara jamás, y menos ante la policía. Esa era la actitud. Esa era la actitud de defensa y de lucha, pero ya digo, no solo nuestra, sino de todos, porque había que acabar con el franquismo y aquello era y eso es lo que llevó pues a que realmente durante aquellos años se pudiera sobrevivir a tantísima represión, a tantísimas caídas, a tantísimos presos metidos en la cárcel, ¿no? Y tantísimas mujeres. Mirad, yo puedo estar horas con esto. Nosotros, nuestra familia era una familia de comunistas, ¿vale? De que veníamos por historia, mis padres e incluso mi abuelo y tal, en la lucha, la guerra civil, no sé qué, con una conciencia y una ideología de clase fuerte. Teníamos cierta capacidad de resistencia frente a la agresión franquista, pero la gente que se incorporaba nueva no era así, no era igual, ni tenía la misma ideología ni la misma capacidad, y tenía que armarse, y eso es lo que se trataba, de que se armaran. Cuando venían a nuestra casa mucha gente de los que habían sido detenidos, sus mujeres acababan de enterarse de que su marido estaba haciendo acciones. Y de repente aquellas mujeres se encontraban con que decían, pero bueno, que me han metido al marido en la cárcel. Y entonces con esas mujeres había que empezar desde cero, a enseñarles, a comprender. Y ahí estaba la Josefa. Taca, 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 y venga, y aquí tienes mi casa, y vente para acá. No tienes a nadie en Madrid para ver a tu preso, no te preocupes, vente para acá. Eso fue, por mi madre y por otras muchas, lo que hicieron muchas de las mujeres de presos políticos. Sostener que otras muchas mujeres y otras muchas familias no se derrumbaran ante la represión. Porque es que traían un preso de Jaén, o de no sabe dónde, y la familia estaba allá. Yo me enrollo, Cuando, por ejemplo, hablan de ETA y de los presos de ETA, que dicen no acercarlos y tal, a mí eso me parece una barbaridad. Porque quien sufre son las familias, no es el preso. Tú al preso le podrás castigar por lo que quiera, por lo que haya hecho, me da igual, político o no sea político. Pero ¿por qué tienes que castigar a las familias? Porque si tú te llevas un preso a 400 kilómetros de donde vivía, a quien estás fastidiando es a la familia. Que luego no puede ir, no puede llevarle nada, no puede no sé qué, y tú tienes que ir allí a visitarle, a no sé qué. Todo eso era una práctica habitual del franquismo. Y el franquismo lo hacía así, trasladaba a los presos para acá, los mandaban a no saber dónde, y cuanto más lejos mejor. Y estaba destruyendo. Mi padre, cuando estuvo varias ocasiones pues en Segovia o en Soria o en otro lado, pues claro, desde que estuviera en Carabanchel a que tuvieras que ir a Segovia cuando no tenías ni coche ni nada de nada, pues ¿cómo hacías? Porque tú en Carabanchel le llevabas la comida, las grandes cestas, ya habéis visto la peli, por las grandes ollas de comida que la Josefa se levantaba, y todos lo levantábamos a las 4 de la mañana para poder hacer comida, para que cuando llegasen las 10, las 12, todavía la comida le llegase caliente a los presos. ¿Por qué se hacía esto? Por darle de comer, no solo por darle de comer, sino porque a esos presos había que sostenerles moralmente fuertes. Y para eso tenían que percibir la solidaridad de fuera. Y la solidaridad, en primer lugar, quien la gestionaba eran las mujeres y las familias. Y eso era fundamental. O sea, eso es la historia que hay cotidiana, continua, callada si queréis, pero que sostenía todo ese proceso. Y eso son las mujeres. Así que nosotros somos parte de todo eso y nuestra conciencia se deriva de todo eso, pero el papel que se jugó ahí, las mujeres. Luego las mujeres de los presos, os diré que para que lo sepáis también, el movimiento feminista, ¿no? Bueno, el movimiento feminista en España nace de las mujeres de los presos políticos y de las mujeres trabajadoras, de esos dos sitios, y luego también de las mujeres en la universidad. Son tres grupos que luego se ha visto, y el movimiento democrático de mujeres. Pero nace de ahí, de esa forma de cuando los presos están ahí, por esos años y unos pocos antes, ahí se organiza realmente empezar. Son ellas las que, las mujeres de los presos participaban en cosas tan elementales como la lucha contra la carestía. Bueno, y las mujeres hacían la lucha contra, o sea, ahora que suben tanto los precios, las mujeres no salen a la calle contra la carestía, ¿no? Pues debería salir todo el mundo, ¿no? Bueno, pues entonces se hacían cosas en los mercados, y se iba a los mercados y se repartían las hojas entre la gente y las mujeres que iban a los mercados a comprar, y tenían esa acción, y había asociaciones, había cosas que se hacían, o sea,
la actividad en torno a eso fue gestándose y expandiéndose, y además utilizando métodos como también se utilizan en comisiones, que era eso de no se repartían hojas clandestinas. Lo que hacían las mujeres era meterse en las relaciones de amas de casa que eran del franquismo y ahora venga a pelearlo, ¿no? Y luego las echaban y no sé qué y tal, en fin, pero que eran abiertas. Fundamentalmente es que eran abiertas, no clandestinas, siempre dando la cara. ¿Qué significaba eso al mismo tiempo? Que cada 2 por 3 estaban en la comisaría, cada 2 por 3 les llamaba la policía, que si había encierros o que no sé qué, todo, y eso fue el batallón. O sea, eso era lo cotidiano. A mí, cuando me detienen, me detienen a los 16 años, estoy 13 días en gobernación, al final de un estado de excepción, a los compañeros de expediente nuestro de 16 días los torturan en la Dirección General de Seguridad. Tengo un compañero que le torturaron, que todavía tiene desencajada la mandíbula y tiene 70 años como yo. Dice, y todavía tiene desencajada la mandíbula de las hostias que le dieron, ¿no? Le ha desencajado por toda la vida. ¿Y quién es? Pues el Tecovisa y toda esta banda de gente. Y entonces, eso, por ejemplo, era la forma de actuar. Es decir, nosotros hicimos unas comisiones de enseñanza media al estilo de las comisiones obreras, en el sentido de ser elegidos en los institutos y la pelea contra la educación, etcétera, 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 como había en la universidad. Era el método de lucha en abierto, porque para poder movilizar a la gente había que estar abiertamente, te tenían que ver, y si te veían, te detenían. Y a nosotros, pues claro, chavales también, pues también nos detenieron, que nos sacaron así, plas, y estuvimos 3 meses en Carabanchel. Entonces nos tocó catar de todo, desde todos los seminarios y toda la historia hasta una huelga de hambre. Pues, mi padre hizo 8 huelgas de hambre en Carabanchel, 8 huelgas de hambre, que se dice de un pronto. Una huelga de hambre, a partir del 3er día pierdes 1 kilo diario, y como no bebas agua, la pringas. O sea, tienes que beber agua. Si bebes agua, duras. Pero a partir del 3er día es a kilo diario. O sea, yo salí chupado y no llevé nada. Mi padre, que hay fotos de huelgas de hambre de 8, 9, 10 días, ¿no? Y está como en un campo de concentración, a kilo diario. Y de esas en la cárcel se hicieron muchas. Mi padre hizo casi todas las huelgas de hambre de la cárcel, ¿no? No solo por el estatuto de preso político, por las condiciones, sino cada vez que hubo un fusilamiento, ¿no? Eso, a él se puso en huelga de hambre. No todos los presos lo hacían, algunos sí, otros no, depende. Pero él se la comió toda, vamos, de cabeza. Entonces, pues esa es la historia. De la historia de ese periodo es eso. Luego, para que digan, y que a veces lo dicen mucho, no lo dicen, cuando hablan de la transición, ¿quién ha hecho la transición? ¿Quién ha provocado eso? Por favor, los trabajadores, toda esa gente que estuvo en la cárcel en ese periodo, toda esa gente que vivió en esas condiciones. Como dice María Luisa Suárez en la película, tanto sufrimiento de familias, hijos, dice María Luisa que era un ser absolutamente excepcional, ¿no? El abogado, era el abogado de mi padre, la abogada, tanto sufrimiento acumulado ahí en las familias, los hijos y tal, no sé qué. El otro día, que apareció el sobrino de Julián allí diciendo cuando pasaba y tal, que era absolutamente entrañable, pues yo veía su cara y veía la cara de niño cuando pasaban, que les pasaban el día de la Merced, dejaban pasar a los niños con los familiares, ¿no? Y entonces pasaban el día completo, entraban por la mañana y salían por la tarde. Y por la cárcel, dentro de la cárcel, los presos les preparaban de todo. Bueno, que sí, señor, les hacían ya veréis, fíjate, una vez al año les dejaban pasar a los niños y tal. Bueno, pues nosotros tenemos muchas fotos del sobrino de Julián, con Julián y con mi padre también en la misma prisión, y recordaba la foto, digo, mira, y ahora el sobrino de Julián, cuando el otro día hablaba, pues tenía en la cabeza metido eso, ¿no? Decía, lo tenía metido, claro, ¿cómo no lo iba a tener metido? ¿No? Era tremendo aquello, todo eso, lo que se vivía, ¿no? Bueno, pues eso fueron las vivencias, para que luego digan que la transición la hizo Suárez o el pendejo este del rey, ¿no? Pues nada, que habéis algo, caray, que no hablo yo solo. Tengo preguntas, dudas. A ver. No puede ser. ¿Cómo era tu padre en el ámbito doméstico? Oh. Mi padre, bueno, es una generación distinta a la nuestra, ¿eh? O sea, es una generación, hombre, ahora los hombres en general son distintos, ¿no? En el sentido de que más emocionales, pues, son mejores en ese sentido. En aquella época eran gente pues más tradicional.
Mi padre era una persona afectuosa en general y muy bien, con una distancia terrible respecto al contexto habitual, ¿no? Es decir, nosotros éramos en fin, mi padre era muy avanzado, políticamente y como pareja y tal. Bueno, eran de los primeros practicantes de los métodos Ojino, esas cosas, y decía, gente avanzada, claro. Mi padre en su juventud era de los que sufrieron el corte de la dictadura frente a una cierta educación en la República, que era una cosa mucho más avanzada. Él era una persona entregada a la lucha, ¿vale? ¿Eso qué significaba? Que cuando una persona se entrega a la lucha 100%, el resto de la familia lo arrastra. Porque ¿qué significa? Que si tú vuelves a casa después de tu jornada laboral y encima tienes que dedicar 3 o 4 más al sindicato o a lo que sea, que entonces no había que irse a reuniones y cosas y tal, pues imaginaros, venía tarde, venían todas estas cosas, y luego en mi casa yo recuerdo que había muchas angustias. ¿Por qué? Porque teníamos la policía abajo y entonces igual nos llamaban de que estaba detenido, que era muy habitual. Nosotros nos pasaba eso 4 o 5 veces al año, por horas, o dejaban la noche, y luego para nada, para soltarle, o que habían llegado y habían estado esperando llamaban de la fábrica, que habían estado en la fábrica, habían tenido una medio asamblea y se lo habían llevado para la comisaría, a él y a Julián, o a él y a otros que había, ¿no? Y que bueno, a ver, llamaba al abogado y a ver qué pasaba, ¿no? O sea, esa era la tensión sistemática. Entonces, claro, eso es lo que nosotros vivíamos, ¿no? Y luego, pues claro, cuando mi padre, ten en cuenta, yo cuando es en el año 67, cuando me meten definitivamente en la cárcel, pues yo tenía pues 15 años, 14, 15 años, ¿no? 15 años no había cumplido cuando a él le metieron en la cárcel. Bueno, quiero decirte que eso era un poco el tema. Sin embargo, lo que sí era una persona absolutamente avanzada desde un punto de vista personal e ideológico. Y luego era un hombre contundente en las ideas, vaya, al pan pan y al vino vino. Entonces, o sea que mi padre era una persona muy preocupada por la formación. En él y en otros muchos presos de esa época residía el antiguo deseo, aspiración republicana del estudio. Una de las cosas que se caracteriza al hombre republicano del estudio, o sea, de la libre enseñanza, entonces ese espíritu que irradiaba estaba en muchísimos trabajadores, fundamentalmente porque los trabajadores había una conciencia. El trabajador en aquella época era el trabajador de alpargata, o sea, no es lo que nosotros entendemos hoy. Era el trabajador de alpargata que no tenía ningún conocimiento, la gran mayoría no sabía leer ni escribir, y todas sus aspiraciones eran a conocer para elevarse culturalmente y profesionalmente, y era una cosa que trasladaban a los hijos constantemente. Eso lo hemos heredado en España muchísimo por aquella ambición de que mi hijo estudie y vaya a la universidad, mi hijo estudie y vaya a la universidad, ¿no? Bueno, es la herencia de la clase trabajadora por elevar a sus siguientes generaciones. Se entrega todo por eso, ¿no? Los capitalistas no necesitan eso, se lo necesitan todo de antemano. Entonces, claro, y ellos, en mi familia pasaba igual. Nosotros que mi padre trabajaba bien, pero estudiamos los dos, mi hermana y yo. Mi hermana al final acabó perito químico y yo hice algunas cosas, al final acabé siendo periodista, ¿no? De la escuela de la iglesia, y porque no me dejaba en la oficial, porque ya había tenido detenciones y era muy rojo, entonces pues no me daban nada de todo eso. Me tuvo que abrir paso a la iglesia, de la iglesia progre, porque en aquella época la iglesia que había era la progre, ¿no? Y por eso me dejaron pasar. Luego me metí en ciencias políticas, porque en la iglesia como estábamos de batalla, en la iglesia no se hacía mucho rollo. Tenía una escuela pequeñita y yo digo, me voy a la universidad que allá hay más caña, y me matriculé en ciencias políticas, nada menos. En ciencias políticas, imaginaros, yo digo, pararme, en ciencias políticas teníamos una célula comunista, llevamos 50 afiliados al Partido Comunista en ciencias políticas en el año 71, 70. ¡Jo! No voy a las movidas que hacíamos. En políticas daba clases Fraga. Tenemos el orgullo, y este Menda lo tiene, de haberle expulsado a Fraga de la facultad, haberle echado empujones, porque no quería marcharse, no lo dejaba hacer una asamblea. Seguro, hijo puta, teníamos una asamblea era de primer año. Joder, estaba aquello a tope, y llega él y que quiere dar la clase. No, te jode en plena huelga. Y no quería salir del aula. ¿Lo creéis? Era así de cabrón. Y entonces... Y él se llamaba centrista, y entonces nosotros empujándole, empujones, y todo eso, fijaros, una facultad en que en el piso, en la parte de arriba de la facultad, había una comisaría permanente de la Brigada Político y Social.
con la policía, la brigada policial, echamos a palo. Joder, no puedo contar, ¿no? Porque es una maravilla, una gozada al líder histórico del Partido Popular. Menudo facha. Adrián. Alianza Popular. Es un tiempo, claro. Oye, yo quiero añadir a lo que tú preguntabas. Era un hombre profundamente demócrata. Profundamente. ¿Quién Fraga o el padre? Nada. Fraga no. No, nada. Marcelino era un hombre profundamente demócrata. Sí, Y lo demostraba Pero permanentemente. lo comunista estalinista. no. Yo quiero hacer una pregunta, ¿eh? Era comunista, Era comunista, pero no estalinista. pero era No, profundamente mira, demócrata. vamos a ver, para esos temas que a alguno le puede hacer cierta reflexión, ¿no? Sobre esos temas. Vamos, aquí, ¿se es comunista? Pues sí, se puede ser, sí. Lo que uno es un poco lo que decía antes, vive en el quicio del cambio. Una persona que vive en el quicio del cambio no puede ser estalinista, ¿vale? Es irreconciliable. O sea, porque estás constantemente en la expectativa de transformar tu propia actividad. Y el estalinismo como tal, como otras fórmulas, lo que son cerradas, bunkerizadas, muy poco dadas al cambio y a asumir de que la realidad se transforma y ahora es una y mañana puede ser otra y cambia. O sea, el cambio es nuestra esencia. Esa es la forma básica del comunismo, no es la de Stalin. Stalin era otra cosa. Stalin era un personaje que llegó en un momento determinado y lo que hizo fue instalarse en un poder y administrarlo de aquella manera, que a lo mejor es verdad, era mejor que otras cosas, pero de aquella manera. Pero el comunismo nunca fue una antígona, o sea, un contradictorio con un sistema partidario y democrático, no. Otra cosa es que cuando los trabajadores, en el ejemplo de la Unión Soviética y otro estilo, contra la Revolución de Octubre, pues imaginaos, pues hay que imaginarse el zar, no sé qué, en fin, situaciones absolutamente excepcionales en la historia respecto a los trabajadores. Pero el sistema democrático no, todo lo contrario, no puede haber una sociedad avanzada, una sociedad democrática como el comunismo en sí, en su esencia, protagoniza con sistemas o metodologías en donde los partidos actúan de una manera estalinista. Ahora os digo una cosa, para que quitemos todos los puntos y comillas y los ribetes de las cosas. Mirad. La gran parte de los aparatos de los partidos políticos se caracterizan por ser una estructura que tiende a dominar su propio aparato para perpetuarse. Una de las características más importantes, a mí me chocó mucho cuando Podemos hizo en su primera asamblea ese tema. Una de las cosas que se hizo, y yo en la primera asamblea de Podemos fui allí, me tuvieron ahí en la cola, luego no fui a Podemos, ¿no? Pero fue lo de la Comisión de Garantías, ¿os acordáis? Dos cosas hicieron, la Comisión de Garantías y más cosas, las demás me parecieron genial, pero yo la Comisión de Garantías os juro que no me veo bien. No me viene bien ahí ni en ninguna parte. Porque las comisiones de garantías lo que tratan al final es de sancionar a la gente y de echarla, de algún modo. Y eso es a veces bien, a veces mal, pero es un aparato represivo dentro de la propia estructura de una organización. ¿Que puede ser necesario o no? Pues no lo sé, por lo que sea. Pero al final está ahí. Y es contradictorio con los procedimientos democráticos. Algo no va. Bueno, yo lo que os digo es que detrás de cada organización suele haber en periodos determinados procesos de burocratización, en ese sentido el trotskismo tenía bastante razón, Trotsky, procesos de burocratización, ¿no?, que conllevan a que si eso no se estructura bien, al cabo del tiempo hay grupos de poder dentro de los propios partidos que manejan y controlan. Y que actúan, lo que es peor, no por el sistema de mayorías, donde la mayoría ejerce, sino por el sistema que la mayoría controla el poder y margina a la minoría. ¿Y eso qué significa? No es que ya que maten unos y otros, sino que la diversidad, lo más rico de esas organizaciones se pierde. La mayor parte de las veces cuando ocurren esos congresos donde van y unos salen laminados y luego no gobiernan y no sé qué, es que el de la minoría, que hay gente muy buena, aparece y por no dar la batalla se va. Los que encuentran mal ambiente abandonan y las organizaciones se debilitan.
Las organizaciones no pueden tener en su estructura interna fórmulas de características, y menos en los tiempos que vivimos. Pues, los tiempos de vivir no perdonan, porque sale cualquier cosa, la olla está en la presión que sale por el lado. Y si tú dices que no te preocupes, que mañana tienes una marcha en cualquier esquina que salen, y te salen los amarillos, y te salen los no sé qué, y te salen los no sé cuánto, y al final dispersión y división. Lo más importante en las organizaciones, tanto sean políticas como sindicales, a cualquier nivel, es que tengan la capacidad de asumir su propia diversidad y buscar los puntos de confluencia y de unión para el futuro, no siendo cuadriculados respecto a lo que es. Mira, nosotros estamos en un devenir, formulamos una tesis, eso lo decía el Marcelino cientos de veces, formulamos una tesis para ir de tesis, decía una cosa muy curiosa, que para resumirlo decía, vamos de hipótesis rectificada a hipótesis rectificable. La hipótesis, ya ves, es el planteamiento que uno tiene para cambiar una cosa, la que sea en la vida, ya sea un experimento en un laboratorio o lo que sea, es formular una hipótesis. Y luego va a la realidad con esa, dice, bueno, esto se puede resolver así, pero ahora voy a la realidad y tengo que ver si lo que digo es verdad. Si lo que digo no es verdad, no funciona y es error. Luego, mi primera hipótesis, que vino de una situación anterior que también rectificaron, va de una hipótesis rectificada anteriormente a la que viene después, que es rectificable, porque vendrá otra cosa que me la cambie, y ese es el deber. Y entonces, si nosotros no nos asentamos en nuestro pensamiento en esa fórmula, que es la fórmula de la dialéctica marxista, la filosofía dialéctica se basa en eso, ¿no? Tesis, antítesis y todo eso. Bien, pues las organizaciones tienen que caminar sobre eso, y entonces tienen que estructurarse asumiendo que eso es así, y que hoy es mi mayoría, pero mi mayoría, mi mayoría significa que todos pensamos que tienen razón, ya está, ¿no? Pero mañana puede cambiar y no pasa nada. Y el que hoy está con esa tesis, mañana está con otra tesis y no pasa nada. Y seguimos adelante. Las organizaciones que no se asienten en su devenir, en esta forma de actuar, están condenadas a desaparecer. Todas, a vivir crisis enormes y a desaparecer. Y bueno, o sea, porque nadie, ninguna organización es eterna. Ninguna, Ni comisiones, ni el Partido Comunista, ni Podemos, nadie es eterno. Todo es una cosa que va evolucionando en función de la situación. Y bueno, y cansados de marginalidad estamos, porque claro, políticamente como la llevamos, nos hemos tocado. Pero también nos hemos ganado precisamente porque no hemos sabido observar esto. O sea, no, la compañera Andalucía Carabaco fuera de la órbita y tal, pero bueno, señora mía, ¿qué pasa? ¿Que tus objetivos son distintos a los nuestros? Por favor, si llevamos muchos años en esto, no nos fastidies, sabemos que tenemos que ir unidos, hay que asumir, en fin, pero eso hay que integrarlo, o sea, yo creo que lo más importante de la gente, de las nuevas situaciones, y cuando quiere generar algo nuevo realmente potente y que quiera perdurar, tiene que caminar sobre ese principio. De que la organización en su conjunto, el valor está en su conjunto, no en la mayoría, sino en su conjunto, porque la minoría de hoy a lo mejor es la que formula las mejores tesis del futuro para mañana, aunque hoy no sean válidas y no sean aplicables a lo mejor, pero ojo, que mañana puede ser una cosa distinta. Y entonces, el que no comprenda esto, chungo pelotero, iremos de fisión en fisión. Os juro que yo, que soy militante del Partido Comunista y de Izquierda Unida y tal, he vivido de esas tela, y sigo donde estoy, pero sigo donde estoy, ¿por qué? Por el mismo principio, porque yo creo que lo fundamental, como comisiones, creo que lo fundamental es asentar una tesis común, porque al final, en lo que estamos viendo ahora mismo, yo estoy en Izquierda Unida y tal, y nosotros en mi barrio tenemos Unidas Podemos Ganar. ¿Qué decidimos los que queremos hacer algo? Pues nos juntamos. ¿Y dónde nos hemos juntado? Unidas Podemos Ganar. Claro, algunos compañeros de Podemos, pero tío, si eso es inorgánico, porque nos reunimos y conspiramos en el barrio, y nos llegaron a la Izquierda Unida, hostia tío, eso, ¿dónde están esos los estatutos? A punto de echarnos, digo, pues yo decía por echarme. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa? Nosotros nos estamos uniendo en factores y en torno a actividad y a procesos que nos lleven hacia adelante. Y nada más. Y a eso nadie le puede poner mala cara, ni ponerle malos gestos, ni nada por el estilo. Todo lo contrario, hay que impulsarlo. Y eso es lo que tienen que hacer. Si no se hace eso, pues nos pasará a Andalucía. Nos va a dar un palo, una catedral, por lo que parece.
Claro, luego Una pregunta le quiero hacer. Primero, gracias, gracias porque ha sido muy interesante lo que has dicho. Y yo, bueno, a tu padre le he visto en alguna cosa, en pocas, porque no procedía en Madrid haciendo conferencias, mítines, lo que fuera. Pero te voy a hacer una pregunta. Tú como hijo, ¿cómo crees que tu padre vería ahora mismo el sindicalismo? En este momento, ¿cómo está estructurado? Pues no sé, porque, hombre, vamos a ver, él las últimas circunstancias que vivió con el sindicalismo, con comisiones obreras, pues tuvo unas derivas, vaivenes, comisiones obreras osciladas, no es la primera vez que pasó, ¿no? Y bueno, cuando se habla de esto, yo creo que cómo lo veía él en aquel momento, te hago eso porque es la referencia histórica más importante. Él, el tema del sexto congreso, cuando le quitan la presidencia, nunca lo vio como una expulsión. Cuando nosotros comentábamos en casa con él el tema, él decía, no, yo he perdido una votación, pero nada más. Y nunca se fue a comisiones obreras ni nada por el estilo, porque él creía, y era por lo mismo que acabo de decir, que la unidad era esencial. O sea, la unidad esencial, los trabajadores no pueden ganar las batallas de subdivididos, estamos perdidos. O sea, todo aquel que apueste por la división y tal, lo que está en definitiva es dando una patada en las narices de los trabajadores, O sea, y tiene esa responsabilidad, El que piensa que dice, ahora presento yo mi candidatura y con esto salgo para adelante y no sé qué tal, lo que está haciendo, en realidad, es dar una patada a los trabajadores. Y luego todo para atrás, luego es la división y tal. Entonces, eso él lo tenía absolutamente presente. Cuando vosotros veis y veis en el libro, una de las cosas que dice es que es la unidad de los trabajadores y tal, no sé qué, porque yo creo que eso es un principio esencial. O sea, claro, evidentemente la política es lo que nos divide y toda esa historia y no sé qué, pero en la perspectiva del cambio, en la trayectoria, lo que se comprendió, fíjate, en el libro habla mucho del Frente Popular y él habla de que ese ha sido el avance más importante de la historia de los trabajadores. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque se comprendió eso. Es que ahí hubo mucha gente, mirad, por deciros, en ese periodo estuvieron un tanto así de hacer una central única de trabajadores, con la fusión de UGT y la CNT. En los albores del documento y estaban preparando el tema. Los trabajadores ya llevaban esa conciencia y por eso existió el Frente Popular. ¿Por qué? Pues joder, porque es que sin la unidad es imposible, es imposible, ¿no? Los trabajadores siempre perderemos la batalla. Y todo aquel que tenga ese principio en la cabeza, y él lo tenía absolutamente, hará enormes esfuerzos, porque la unidad hay que hacer muchísimos esfuerzos. Y para tener la unidad con gente con la que a veces es que madre mía, ¿no? Porque te pesa enormemente y entonces pues hay que echarle mucha paciencia y entonces lo que hay que pensar es que quién es el más perjudicado de que vayamos divididos, y si el más perjudicado de los trabajadores, pues mira chico, trágate esta y sigue y mañana será otro día, pero eso de que yo tengo la mejor teoría y eso y voy a sacar no sé qué, por favor, que se vea en el libro. No por lo que ha escrito Marcelino, sino por la historia que se ha vivido, o sea, por la historia que han vivido los trabajadores en este país, de derrotas precisamente por lo mismo. Gracias. Es así, o sea, que dice que es muy, yo creo que la unidad es muy costosa, o sea, esto hablarlo aquí es muy sencillo, ¿vale? Y hacerlo de verdad es complicadísimo, pero esa es la ruta, ¿no? Sobre todo porque tanto los sindicatos como las organizaciones políticas también han sido un coladero, ¿no?, de personas que sin principios ni sin teorías y sin una convicción de lucha, claro, han elegido ese camino para posicionarse y tener un trabajo, ¿no?, y mantenerse durante el tiempo sin ni siquiera representar a nadie, ¿no? Ese es yo creo que es un cáncer que hay en muchos, bueno, prácticamente en las organizaciones políticas y los sindicatos. Y de ahí, pues, todas las desavenencias que ha habido con sindicatos, todo el desencanto, ¿no?, de esas personas que han visto un coladero, se han metido y... Claro, pero, o sea, yo estoy de acuerdo, o sea, hay mucha gente que son supervivientes en algún caso, los mejores, y otros, pues, vividores, por decirlo de alguna manera, en todos lados. Pero yo te haría otra reflexión paralela, para comprender mejor eso. La reflexión es que este sistema no es el nuestro, ni el parlamentario, ni las formas de estructura de las organizaciones.
Todo eso lo hemos heredado de procesos que provienen de la otra clase burguesa. Son ellos los que inventaron buena parte de estos sistemas de organización. No fueron sistemas asamblearios. No fueron la partidación desde abajo la que ha creado esa situación. No. Hemos venido de otros procesos. La democracia que tenemos es una democracia burguesa. Informal, ¿no? Y hace permanentemente incitaciones a eso. Ahora, por ejemplo, una de las características. ¿Vosotros habéis visto cuando se hacen las listas electorales? Cogéis a los mejores. ¿Qué pasa con eso? Si se ha elegido, si por ejemplo era una persona que trabajaba en su barrio y tenía mucha actividad, o en el ámbito sindical tenía mucha actividad, ¿qué es lo primero que pasa? Que desaparece del barrio y de la actividad sindical. ¿Qué ha ocurrido? Pues que se ha quedado un vacío del copón. ¿Quién ha ganado en eso? Pues no sé muy bien, porque luego cuando va al Parlamento, donde sea, es una absoluta minoritaria, que el pobre hombre se desgañita y se esfuerza por sacar cosas, objetivos que no consigue. Pero el balance final es que el hueco abajo ha quedado. Nos hemos debilitado. Eso es forma, es una estructura, y eso no quiere decir que los trabajadores no participen en lo otro, como querían los anarquistas. Lo que quiere decir es que nosotros, cuando analizamos eso, tenemos que tener en cuenta eso. Que la distribución de en mi opinión, la lucha por el cambio tiene que tener dos cosas claras: que tiene que ganar las elecciones y que tiene que mantener el movimiento de masas. O sea, lo uno sin lo otro no va a nada a ninguna parte. Nosotros podemos hacer grandísimos decretos que nunca se apliquen a los trabajadores y que sean maravillosos, porque no pasan en las fábricas, no pasa, porque lo que tenemos que pelear. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que el movimiento que pueden ser los sindicatos, caracterizado por los sindicatos, en su acción y en su reivindicación, tiene que estar paralelamente unido y en paralelo caminando a los esfuerzos que hacemos por tener el espacio legislativo, ganando diputados y demás, cosa que es absolutamente imprescindible, ¿no? Pero es que hay que tener claramente en cuenta eso. Yo he visto hacer listas electorales que han vaciado los movimientos de masas y digo, pero estáis locos. Estáis locos. ¿Vale? ¿Quién va a ser la tropa de ese diputado para sacar, como hacía la Dolores, a los presos asturianos? ¿Quién va a ir detrás? Nadie. Tú vas allí con tu bandera y de repente miras para atrás y no hay nadie. Hostia, ¿tú? ¿Por qué? Pues tú mismo has generado el vacío. Entonces hay que ser consciente de eso. O sea, hay que ser consciente de eso. Y claro, cuando en la sociedad burguesa esta que tenemos, a quien se da cancha es a lo que se da cancha. Tipo, no sé qué, no sé cuánto, y de repente nos habla de que por debajo hay lo que hay, ¿no? O lo que debiera haber. En ese sentido, yo creo que las organizaciones políticas y las organizaciones sindicales, que son las organizaciones de masas fundamentales, luego ya hablamos de todo asociativo y demás, pero el barrio también, ¿no? Pues tiene que tener claramente claro que hay que saber, claro, para eso hay que tener organizaciones políticas con la cabeza bien puesta, porque en definitiva el grado más alto de conciencia en las organizaciones de masas reside en los partidos políticos, donde la gente se plantea con más profundidad y con más responsabilidad los temas y tal. Y ahí tienen que tener claro eso. Bueno, las mayores debilidades, me callo, que me enrolla, las mayores debilidades que han pasado han venido precedidas de crisis en los partidos. Una crisis en el Partido Comunista, la crisis en comisiones, crisis en no sé qué, pues ahora, si en comisiones antes había 3 grupos políticos con influencia, pues ahora hay 5, porque los partidos han hecho blum. Pero bueno, señores, vale ya, ¿no? Vale ya, que aquí estamos, porque los trabajadores, algo de conciencia de eso. Por eso ahora yo veo reflejos en alguna gente de que, lo decía Yolanda en algún momento, y me parece bien, dice, los partidos tienen que repensar muchas cosas. Y no hay que asustarse porque se diga eso, ni pensar que eso es una tontería. No es una tontería. Eso no quiere decir que los partidos no existan o que los partidos infravalorarlos. Lo que tienen que hacer es reflexionar sobre ese tema, reflexionar para quitarse esas cosas que tú dices, que a veces es como un óxido que se puede ahí. En fin, ahí el 15M, por ejemplo, dio pautas interesantes, llamadas de atención interesantes, que había que haber aprovechado seguramente mucho mejor. Bueno, pero en fin, esa es la cosa. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? No, yo solamente decirte que, como yo también con mi padre he vivido una situación parecida, cárcel y demás, sí. Cuando se está hablando de todo eso y cómo lo vivía la familia y la participación de las mujeres,
y como los hijos lo llevábamos. Pero lo mamamos, era así. Y me he sentido bastante identificado, y eso ocurría en todas partes. Y como tú dijiste, en los grandes niveles y en los pequeños. En mi caso, bueno, mi padre era del Partido Comunista aquí en Cantabria, fue detenido y le condenaron a 9 años por ateo y por comunista. 4 años por ateo y 5 por comunista. Y vivimos en la institución. Él estuvo en Carabanchel, pero fue antes que tu padre. Estuvo en Carabanchel, cuando lo tuvieron, estuvo aquí mucho tiempo en la cárcel de aquí, de Cantabria, de Santander. Incomunicado totalmente, nadie sabía nada. O sea, sabíamos, pero nadie se podía. Bueno, y luego fue a Carabanchel, donde estuvo tu padre. En lo que tú decías, en espera del juicio militar, claro. Y le condenaron a los 9 años, y entonces ya fue a Burgos. Y ahí coincidió con Goitisolo, con Ibarrola, porque él era el mundo del arte. Entonces ahí coincidió con una serie de artistas que coincidieron en esa época. Del año 61, creo que era, hasta... Luego él tuvo varias... como digo, se hicieron varias indultos o algo así, bueno, con motivo de la muerte de Juan XXIII, y otro era con motivo de los 25 años de paz. Y ahí entonces redujeron penas, y mi padre estuvo casi 5 años, no cumplió los 9. Pero bueno, yo viví desde los 4 años que me tocó hasta los 8 o 9, hasta casi los 9, esta situación, ¿no? Con la policía en la puerta, con vigilados, mandándonos a los peores colegios más lejos de Santander posibles, y donde yo compartía aula con casi todo, niños con circunstancias muy difíciles, generalmente gitanos. Yo me eduqué con gitanos. Un castigo. Claro, sí. La vida sí, un premio, sí. Yo aprendí mucho. También. Estaba plagado de esas cosas, ¿eh? O sea, el franquismo eso era terrible. Y bueno, y eso, simplemente decirte eso, ¿no? El sentimiento que me ha producido de recordar y ver cómo tú has vivido eso, y como muchos miles de españoles han vivido eso en esa represión de los años 60, especialmente, finales de los 50 y los 60, cómo se ha... Eso fue muy duro, porque había familias que lo integraban muy bien, y bueno, se bunkerizaban, como yo os he dicho, esa parte, pero había familias que lo ocultaban, y que la cosa era mucho... No, nosotros parte. De hecho, mi madre, por sacarlo a luz, que llegó incluso a publicarse en un periódico de Moscú, en el Pravda, la gente ya se llegó a publicar. Entonces, ¿qué hicieron con mi madre? Llamar a la comisaría. Exacto. Y pedirla una pena de 6 años de cárcel. Que bueno, pues por diferentes ayudas, y porque la Humanité en París se movió mucho, y a nivel internacional sonó, desde México, Francia, Berlín y Moscú, pues hubo presión y prefirieron no tocarlo. Padre en la cárcel, madre en la cárcel, y 6 hijos. A ver a dónde van. Ya nos tienen repartidos. Esa es la historia que nos está contada, O sea, que dice que esa historia, los que estamos mucho en los rollos de la memoria de la cuenta, es que hay cantidad de esas cosas. Y es lo que no está reconocido de ninguna manera. O sea, y el hecho de que no esté reconocido es que no hay conciencia de ello. Que es lo peor, porque dicen, bueno, porque el problema aquí no se trata del sufrimiento, el sufrimiento está en el saco de las espaldas. Ya está, nadie pide nada sobre eso. Pero es que cuando se valoran las cosas y se valora ese tema, no hay conciencia de esa profundidad de esas cosas, ¿no? A todos los niveles. Entonces eso sí que es terrible, porque es hurtar a un pueblo la conciencia de su propia historia, de su propio tal. Y de repente la gente que dice, la gente habla por la calle y dice... Y yo cuando cuento alguna vez alguna cosa de esta gente así normal a chavales, es que se quedan alucinados. Es otro mundo, no saben nada de todo esto, y eso es terrible. Eso no se estudia ni se enseña en terrible, ninguna parte. porque esa evidencia humana... Va muriendo la gente mayor, y eso queda en el olvido. Sí, es terrible. Por eso... y no hay conciencia. Mirad, en estas cosas yo creo, pues una cosa está el ideológico, el franquismo y no sé qué, pero la conciencia emocional de las cosas, porque yo cuando María Luisa en la película dice lo que dice, es que dice, hay años acumulados de sufrimiento histórico que están ahí, y entonces hace un gesto como decir, y eso no se puede olvidar,
dice María Luisa Suárez. Y es tremendo, porque es que yo creo que la conciencia emocional que genera el comprender que hay una familia que se queda en esa circunstancia y que la gente lo vea y lo comprenda es muchísimo más profundo y muchísimo más con muchísima más incidencia que muchos de nuestros discursos políticos. Por eso no quieren que se hable de eso, porque emocionalmente eso grava muchísimo a la gente. Es decir, no es lo mismo decir a la gente una situación y contarle lo que sucedió en esas circunstancias a una familia concreta con todo eso, que hablarle de que el discurso de Azaña era maravilloso y se lo cargaron. No es lo mismo. Incide más eso, porque la gente ve directamente su movimiento. Por eso han ocultado esas cosas. Porque entonces la gente hubiera tenido una conciencia de la historia de este país mucho más real de lo que fue y de lo que se pasó bajo el franquismo. Escrito también, o hubiese participado en reescribir o escribir la historia también los perdedores y los que lo han sufrido. Y los que hicieron el movimiento realmente, como decías tú, contra el franquismo, que fue duro, largo y que después, en el momento de la transición, a la mayoría se les olvidó. Claro. Sí, pero perdona, Carlos, perdona un segundo. Eso en la transición, yo quiero decir que eso sigue siendo, a día de hoy, sigue siendo una asignatura pendiente y no se está abordando. O sea, con la memoria histórica, pero esa memoria emocional que dice Marcel, que yo creo que puede ser un embrión importante efectivamente de movilización de la gente y de conciencia de lo que, ya que te han hurtado y te han robado esa memoria, y de reivindicarlo ahora, eso no se ha hecho, efectivamente todos estamos de acuerdo que no se ha hecho durante la transición y tal, pero es que hoy en día, es decir, la ley de memoria ha sido bastante decepcionante. La ley, lo que está haciendo ahora las personas, los compañeros que están trabajando en la Asociación de Memoria Histórica, están trabajando con estos, con nada, o sea, con ningún, o sea que ha sido y hoy todavía no se está abordando eso como se debería. Hay una cosa que se ha hecho en el gobierno, hace poco en la Secretaría de Estado de la Memoria, que se hizo en diciembre, que es un diploma que se da a toda la gente. Sí, bueno, parece una tontería, pero es un diploma, ya te voy a decir, es un diploma que se da a familiares y tal, de que presentan sus cosas por las represalias, por la represión en general. Es como un reconocimiento de lo que el país le debe a esa persona por el sufrimiento ese y por esas luchas. Bueno, y que da constancia. Pero, sí, claro, pero fíjate, es que a mí me parece muy interesante porque por lo menos se va a hacer un censo de toda la gente con todas esas historias y se va a tener ahí relatado y todo el mundo que se sepa, porque hasta ahora se sabe a lo que se ha llegado para la chita callando así. Porque claro, para recopilar, por ejemplo, todos los presos que ha habido en Carabanchel, en la gente que está peleando por la historia de Carabanchel, pues ha habido que ir a uno prácticamente ir buscándolo así, no ha habido ninguna facilidad de ninguna especie. Te hablo de ahora mismo ya, Y con esto, que dan un diploma y tal, por lo menos, hasta luego, una Secretaría de Estado, dependiendo de un ministerio, va a tener y incidir eso. Y es la primera vez, pero fijaros que estamos hablando del año 22. O sea, del año 2022. Fijaros todo lo que ha pasado desde entonces. Y todavía estamos en transición. Estamos transitando. Dice, bueno, pues yo la presenté el otro día por el Marcelino, la Josefina y mi tía Vicenta. Mi tía Vicenta pasó 9 años en la cárcel, en un periodo así muy parecido en el año 43 hasta el 52. Y bueno, menudo pasó la pobre con el tribunal militar y tal y toda esta historia. Entonces, pero que haya constancia. O sea, para llegar al grado de que una sociedad sepa y conozca todo eso, joder, es que primero la administración tiene que tener claro todo eso y a partir de ahí lanzar. Y yo lo que creo es que todo el mundo debe presentar la instancia, así que si tú quieres yo te paso el formulario y lo metes por internet para que quede ahí clavado. Esa historia tuya. Sí. Porque es que hay que hacerlo, Ya hay algo de ello, porque bueno, mi padre era bastante conocido en Cantabria y bueno, pero en el mundo del arte, y bueno, ya se hicieron cosas y tal, pero bueno, son cosas así, pinceladas, pero en el momento está recogido, digamos, de una forma pero eso es que hay que hacerlo organizada. Porque fijaros que nosotros en esa época, la gente que ha tenido una gran represión y tal, bueno, pues los hemos tenido hasta los que han salido porque estaban en parador y escondidos hace unos tantos años. Y bueno, es decir, el esfuerzo que nosotros podemos hacer, los hijos de represaliados o que hayamos vivido esas circunstancias,
es seguir en esa pelea de presentarlo ahí, ya está eso, pues eso, venga, pum, y seguir, como la gente que trabaja con el tema de las fosas y todo eso, venga, seguir, inquebrantablemente, porque eso es lo que llevará a que este país en algún momento determinado, pues, claro, ese tema esté claro y pase a ser integrado en la memoria colectiva. Eso es. Y ya está, en la memoria colectiva, que es de lo que se trata, ¿no? De Y todos, de repente la cuando un de periodista otros. vaya a hablar y diga no sé qué, diga, pues mire usted, cójase usted aquí y lo vea, ¿no? Ya, usted, el otro día había una idea de los 10 años de no sé qué, pues sí, eso fue terrible, pero hay que hablarlo con las palabras claras, pero fue terrible porque fíjese usted la cantidad de personas, una tras otra, que están ahí, pum, como los campos de concentración nazis, pum, todos ahí, y que vayan los niños a verlo, pum, que lo vean, ¿no? Nosotros estuvimos en La Rioja, en Logroño, y está lo de las viudas, no sé si conocéis la historia de lo de las viudas, bueno, pues, Las mujeres de negro. Las mujeres de negro. Las mujeres de negro es una cosa histórica, que desde el principio sabían que había una fosa y se pusieron vestidas de luto porque habían matado a sus hombres y los habían enterrado allí todos y tal, y allí está la fosa, que no han querido ni que se escape ni nada, pero desde el día 1 estuvieron yendo sistemáticamente allí, la Guardia Civil les daba bajo franquismo, les zurraba, no sé qué, luego había concentraciones y tal, cuando venían y roturaban por donde estaban los enterramientos, estaban y venían para roturaban las tierras para que desaparecieran, ellas iban allí y pisaban aquello y formulaban otra vez la fosa pisándolo con los pies, así años y años y años bajo el franquismo. Y claro, eso es un hito. Ahora mismo allí pues hay un sitio cercado, un homenaje, no sé qué, todo encontrado con una asociación y todo eso. Es una pelea permanente, pero claro, ahí está, y está en la memoria colectiva de la zona, las mujeres de negro. Y hay fotos de ellas allí, todas de negro allí, que habían pisado, unas fotos todas ellas de negro, espectacular, con un surco así, donde llegaban ellas cada año cuando los muertos, ¿no? A la fiesta del Colegio Noviembre y tal, y plantaban sus flores en ese surco porque sabían que debajo estaban los suyos, ahí que ahí estaba la fosa y que esa bola no otra casa. No han querido que se saquen los cadáveres. Ellas. Sí, ellas han dicho que no. Ellas dijeron que no, que ahí no habían estado juntos y que ahí tenían que permanecer juntos. Era otra forma porque ellos tenían otro sentimiento, no buscaban a su familia, buscaban... Pero claro, es la pelea de la memoria. Pero yo creo que la pelea de la memoria, vengo a decir esto porque la pelea de la memoria tiene en los afectados el primer protagonista. Sí. O sea, tú cuando cuentas esa historia es cuando tiene potencia. Porque relatada por ahí no, tiene potencia cuando se cuenta y se le dice a la gente, esto es lo que yo he vivido, ¿vale? Y soy testigo de eso. Y eso es lo que hará que Lo que ha vivido un niño Sí. o un joven. Sí, eso cuesta mucho porque es muy duro, ¿eh? Echar del cuerpo situaciones tan difíciles y dramáticas. No, yo te digo, con nosotros, con todo lo que hemos hecho con mi padre, pues no os diré las lloreras que nos hemos dado, yo personalmente y mi hermana también, cuando hicimos la película de mi padre y todas estas cosas, que empiezas a sacar todas esas cosas que al final te hurgan en lo más profundo y te mueven. Claro, y es duro. Hay mucha gente que no quiere hablar de eso. Estos compañeros que tengo que no quieren. Pero bueno, mira, los compañeros míos de detención de chavales nos vimos por primera vez después de salir de la cárcel en aquel mayo del 69, 40 años después. Porque luego nos pasamos, fuimos a la universidad, estábamos en preuniversitaria y ya nos conectamos, ¿no? A los 40 años hicimos una comida y yo de repente digo, joder, madre mía, increíble haber logrado de que nos reunamos. Nadie quería hablar de la detención en la primera cena. Nadie quería hablar de la detención de mis compañeros. Pasaron otros 10 años hasta que volvimos a reunirnos. Y después de todo eso, porque mi objetivo era sacar, que contaran todo lo que habían pasado en los interrogatorios y demás, ¿no? Al final conseguí que uno de los compañeros contara las torturas bajo cámara. Para Antonio fue eso como podéis imaginar, que te cuente alguien las barbaridades que le hicieron cuando tenía 17 años. Esto es lo mismo que dices, que de ambos bandos, la guerra civil, la mayoría de los abuelos o de los que viven no cuentan nada o casi nada. Es muy duro. Sí. Es muy duro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y vivir también situaciones... Es muy duro, revuelve internamente a todo el mundo. La guerra fue... Eso está clarísimo. Yo quiero haceros una pregunta a los dos. Vosotros, porque tengo curiosidad, ¿tenéis conciencia, siendo niños, de haber estado enfadados con vuestros padres por haber tomado ese camino de la vida y haberos llevado a esa represión, de sentir enfado con ellos? Naces ahí,
y no... Eso es que la explicación básica es esa. O sea, la Naces primera ahí, es ya esa. está. Porque sí, luego evidentemente tú vives tu vida y estás en ese ámbito y tú tienes tu militancia, tus acciones, tus peleas y ya está. Pero se suman a eso, no. Pero siendo niños, quiero decir Sí. que para un niño, a mí me parece, ni muchísimo menos comparándolo con los tiempos que vivimos ahora, ¿no? Pero yo sí que vivo en mi hijo a veces el enfado, ¿no? De decir, jolines, ¿no? Las mamás o los papás de los demás niños están en casa, van al parque, tal, y tú, ¿no? De vez en cuando tienes que ir a reuniones, aunque él lo ha vivido, ya estando embarazada, yendo a manifestaciones, yendo a reuniones, él ha estado por aquí hasta hace 4 días y tal, pero a mi hijo sí que me manifiesta a veces ese enfado. Entonces, en esa situación que ni muchísimo menos es comparable, pues eso, yo quería eso, saber si vosotros como niños habéis sentido en algún momento o reconocíais enfado hacia vuestros padres al vivir esas situaciones que para un niño yo entiendo que han debido de ser muchas veces, o sea, fuertes, incluso traumáticas y muy dolorosas, de ver a tus padres, ¿no? en situaciones tan, no sé, fuera de lugar, ¿no? De las vivencias que podían tener otros niños que estaban jugando en la calle, que no tenían que ver a la policía debajo de su casa. Sí, claro, es que, o sea, las circunstancias varían, o sea, comparar lo que tú pueda pasar en cuando uno ahora mismo tienes una actividad y eso se la come y se la quitas a tu hijo, por la convivencia, a lo de aquello, porque allí es que había una agresión, o sea, no es que los padres no estuvieran porque estaban haciendo actividad, sino que de repente llegaba la policía y se los llevaba arrastrándolos, o tirándole los pelos, o vete a saber qué, o la casa, cantidad de cosas que los niños veían quedaban grabadas, y eso era una agresión contra los tuyos, y claro, se vivía de esa manera. Ahora el tema es distinto, es más complicado en el sentido porque aquello era una evidencia tan brutal que este hijo puta de policía armada que se te mete en la casa, que te arrastra, que cabrón, esa es la reacción, como niño, dice, pero bueno, ¿no? ¿Entiendes? Eso para los más y tal. Ahora es distinto. Yo creo que la historia, para nosotros, el tema era la comunicación interna. O sea, la familia al final, cuando pasan cosas, cuando te pasaba una cosa tremenda o no tremenda, la tienes que explicar. Lo que debes hacer es explicarla. Porque, y aunque se comprenda más o menos, porque toda la comprensión de un hecho, de una circunstancia, es no ya. O sea, yo no voy y le suelto la perorata al niño ahora y ya lo he entendido. No, esto es un devenir y poco a poco y en la medida que madura, pues tal. Y yo creo que lo fundamental para nosotros es que primero era una justa causa, es decir, estábamos peleando por algo que era esencial y que no éramos ladrones cuando que iba a la cárcel a ver a un preso, no, era otra cosa, y esa comprensión era la que realmente cambió. Y puede ser inmediata o puede ser, o sea, no hay que esperar los resultados tan inmediatos porque la adolescencia, en mi opinión, y esos periodos son periodos cambiantes, ¿no? Pero lo importante es que la gente vea que tú estás peleando con una causa justa, que tú no estás por ahí para ti, para compartir no sé qué, no sé cuánto, que tú estás entregando solidaridad, que es la principal enseñanza. Cuando la gente entrega que tú estás peleando porque eres solidario y quieres dar a los demás cosas, eso se comprenderá tarde o temprano. Yo creo que la educación influye en muchas cosas, ¿verdad? Porque yo también he tenido mi hija y no sé qué, mi hijo y tal. Bueno, pues salen bien porque, pues yo sí te diré una cosa y pasó con mis padres igual, supongo que a ti te va a pasar igual. Nadie me dijo por qué camino optar. Nadie me dijo, tú tienes que ser tal, tienes que ser correcto. ¿no? Fue pum, 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 porque eras partidario y solidario de lo que se estaba haciendo. Eras una parte más. Nunca, mis padres nunca ¿verdad? nos adoctrinaron ni nos dijeron qué es lo que... Nada, siempre ha sido así. Sí. Y tú llegabas a esas conclusiones por lo que estabas viendo, ¿no? Yo para terminar quería hacer referencia a lo que decía Maite, ¿no? El papel de las mujeres, en este caso Josefina, porque cuando se dice, bueno, ¿y qué hacían, no? ¿Cómo se vivía? Pues no sabéis los pantalones que ha cosido Josefina en su máquina de coser para sacar la casa hacia adelante. Yo tuve la enorme suerte de conocerla y personalmente, al igual que a Marcelino, yo lo he visto como algunos otros compañeros en las asambleas en las que
asistía yo siendo muy jovencito, ¿no? En las iglesias y tal, tiempos pretéritos, nunca tuve una relación personal con él, ¿no? Pero sin embargo sí tuve la enorme suerte de tener una relación personal y tal, con Josefina, ¿no? Y la fortaleza de las mujeres en ese momento, ¿no? Es decir, tú decías antes, eran las que llevaban hacia adelante la batalla, ¿no? Entonces, siempre una mujer alegre, siempre dispuesta a echar una mano a todo el mundo, y eso es lo que se mama. Y entonces al final los hijos maman lo que ven. Y entonces esas mujeres que han tantísima importancia tienen en la lucha del movimiento obrero. ¿Por qué? Porque ellas en el fondo eran el sustento para poder seguir peleando. Marcelino, si no llega a tener su compañera Josefina, pues le hubiera resultado mucho más difícil, pero siempre estaba allí. Todo el mundo sabe, bueno, si lo sabéis, ¿no?, que se trasladan a Carabanchel, estando la Perkins en otro sitio. ¿Por qué? Porque Josefina era consciente ya de que iba a matar su marido más tiempo en la cárcel que fuera. Y que aunque la Perkins estaba en la carretera de Barcelona, Carabanchel está a tomar por culo. Y sin embargo, ellos se cogen una casa en Carabanchel, porque era consciente de que eso. Bueno, sin el papel de las mujeres en el proceso de transformación social, es que no somos conscientes de eso, es que no somos conscientes de nada, ¿no? Entonces, qué importante es siempre el papel de las mujeres en esta lucha por la emancipación de los trabajadores, ¿no? Por eso yo creo que hay que rendir un homenaje a todas las mujeres, a las que estáis hoy en la primera línea, que yo estoy encantado, yo estoy encantado de ver cómo cada día más mujeres jóvenes se incorporan decididamente a la lucha y aprendemos un montón, ¿no? Y a pesar de eso, yo me encanta, la verdad que tengo, cada día aprendo algo más, ¿no? Y lo veo en la organización en la que estoy. Y siento una profunda admiración por todas mis compañeras, ¿no? Y por todas vosotras, ¿no? Así que el papel de la mujer hay que metérselo a nuestros hijos, ¿ya? Es fundamental en la transformación de la sociedad, ¿no? Y el que no entienda eso, es que no entiende nada. Ahí hay una comilla, pues se me metí más o menos muy amiguetes, que hay que hacer. Sobre todo lo que nos enseñan, lo que hemos aprendido. Los que venimos de atrás, ¿no?, que venimos del machismo puro y duro, ¿no?, sí, generado por donde vivíamos, hemos tenido que aprender muchas lecciones, dándonos muchos tumbos y muchas hostias, ¿no?, en la vida. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Vamos a ver, mi madre era feminista, pero yo en mi casa hacía pocas cosas. Bueno, la verdad es que la mayor parte de las cosas las hacíamos en la guerra fuera y tal, o sea, en la guerra y toda esta historia y tal, mi madre ahí sostenía todo, ¿no? Cuando llegas después a no sé qué, pues te encuentras con que no es así y tienes que cambiar. Claro, tú, claro, es lo ideológico de las mujeres. Había un libro que se llamaba, que era un libro de los de Lenin, que decía la mujer y no me acuerdo cómo era, Lenin y la mujer o algo por el estilo, y yo me había leído el tema, y entonces había llegado a la conclusión, o sea, para ser un buen marxista y tal, en aquellas épocas, de que el primer factor para la liberación de la mujer era el trabajo, ¿vale? O sea, la mujer era independiente cuando venía y trabajaba y vivía, no sé qué, esa fue la norma. Y decía, yo con la tía que me enrolle tendrá que currar y tendrá que no sé qué, y entonces, claro, por esa línea, porque tiene que ser independiente. Pero claro, no me di cuenta de que ¿qué significaba eso en realidad? Lo que significaba era que tenía plena libertad. La mujer, al trabajar, tener su salario y vivir y decir, ahí te quedas o no sé qué, porque yo vivo de lo mío y tú de lo tuyo, ¿no? O sea, eso significaba todo lo que venía después, que era compartir las cosas de la casa, compartir lo no sé qué, lo elemental, lo básico, que tú no estabas acostumbrado, porque seguíamos proveniendo. Mi madre hacía a sus hijos todo como las madres de hoy hacen todo a sus hijos, y a los niños a veces más, porque los niños, ¿no?, todos los rollos, todo eso se desmorona. Todo eso se desmorona, se va desmoronando, y para ser consecuente con la misma teoría que tú te has establecido, al final tienes que cambiar tus actitudes, y eso te lleva a una cantidad de errores pequeños y cotidianos enormes, ¿no? Enormes. Eres más consciente al final de la vida, o sea, al final, cuando llegas ahora, entonces empiezas a ser mucho más consciente de eso, ¿no? Y empiezas ya en una situación de ahí creces. Es decir, que el hombre crece en mucha medida en la medida que la mujer ha conquistado sus espacios. Correcto. Sí, o sea, es como un vaso comunicante, ¿no? No puede haber una mujer liberada, ¿no? O sea, habiendo una mujer liberada, habrá un hombre distinto, un hombre varón distinto, ¿no? Habrá distinto, y será distinto, y será alternativo.
Y nosotros heredamos muchos vicios del pasado, muchos. Pero además yo, por ejemplo, cuando era joven, los hombres teníamos que dar un rol también. Claro. Con el cual yo tampoco estaba de acuerdo del todo. Hostia, es que era tremendo eso. Exigencias, ¿y por qué los hombres tenemos que hacer el servicio militar y las mujeres no hacen? Mira. Y pues yo no quería que lo hicieran ni los hombres ni las mujeres. Pero que este tipo de roles, bueno, y otros roles, ¿no? Muchos que te vas a asignar. Y que tienes que aparentar. Tú no lloras, solo lloran las niñas. Hasta que son naturales en los hombres también y no te tienes que dar como un palo tieso. Y yo eso, vamos, para mí era... ¿Sabes lo que es el hándicap eso en las relaciones hubo humanas? Tortura. Es terrible, o sea, es absolutamente terrible de que a ti en un momento determinado tengas que ejercer el papel de que tú aquí aguanto el tipo, pero si yo no soy capaz de aguantar el tipo, ¿por qué voy a aguantar el tipo? Si me caigo de llorera, ¿por qué no me voy a caer de llorera? ¿Cuándo fue la primera vez que los hombres machos hemos llorado? Pues a lo mejor como hemos tenido 60 años. ¿Me das cuenta de lo terrible que eso es? Bajo la que se me va dentro. Queda todavía mucho, Claro. Queda muchísimo, sobre todo lo tenemos reciente con las bajas por la menstruación y tendremos a muchos compañeros que todavía lo están cuestionando, o sea, pues tus compañeros de casa, compañeros de trabajo, entonces todo el fascismo ha hecho bandera del machismo, si es que es lo que estamos viendo. Sí, pero porque efectivamente hay un reducto ahí que también. va a dar, tú veas ese caso. Pero la izquierda también, sí, creo decir que, que tenemos que avanzar muchísimo. Yo te puedo contar, yo cuando era chaval, a eso de los 16 años cuando estábamos así en las peleas, teníamos unos grupos que hacíamos las reuniones, todos los grupos de tal, salíamos de una especie de guateques clandestinos, y entonces claro, los hijos de los rojos. Hablo del año 69, cuando me detuvieron y por ahí, por esa época, antes, en mi adolescencia. Y entonces nos juntábamos con los hijos de Florencio, no sé qué, la Elia, no sé cuándo, que eran hijos de comunistas. Había una cierta relación y de ahí surgieron una especie de juventud y cosas que organizamos muchas cosas, ¿no? Bueno, pues yo tenía que ir a casa a una amiga que cuasi familiar, tenía que irla a recoger a su casa, íbamos a reuniones, a guateques o lo que fuera. Y entonces el padre, que era un comunista de la hostia, solo la dejaba salir si yo después la acompañaba de vuelta. Tocando los cojones. Y aquí en Martel lo que hacía era... porque el otro no había manera, claro. No por peligro ni nada, sino porque la niña tenía que estar a las 10 de la noche en casa. Y claro, como... Sí. Y entonces, o sea, imaginaos cómo va trascendiendo la batalla esa, ¿no? Y tal. Eso se daba en muchos comunistas. Muchos. No todos los comunistas eran aquellos que tenían claro el papel, a pesar de que Lenin escribía aquel libro. O sea, que era fruto, una de las cosas que hizo la Revolución de Octubre fue esa, y unos grandes avances de la mujer rusa en ese momento, ¿no? Pero ya te digo que eso, bueno, es una transformación. Yo creo que ahora lo que se vive ahora es una maravilla, es una explosión enorme y que tiene que avanzar mucho más, desde luego, pero es una explosión enorme. Vamos, lo podemos quedar aquí hasta las 11. Para que veáis lo que damos de sí aquí en la charleta. Muy interesante. Pero nos lo pasamos bien, ¿eh? Sí. Bueno, pues... sí, nos queda mucho por avanzar todavía en muchas cuestiones, en el machismo, en los derechos. Bueno, en primer lugar, Rosa, muchísimas gracias por haber venido, como tú dices, por fortalecer estas relaciones que son muy necesarias y vamos a seguir trabajando en ellas. Martel, pues solamente palabras de agradecimiento, de aprendizaje. Creo que ha sido súper interesante para todos, para todas, un aprendizaje, como bien digo, a nivel político, a nivel personal y a todos los niveles. Y creo que sí que, bueno, pues dentro de mi responsabilidad tenemos que luchar por esa unidad. Creo que es el único camino. Y creo que el que no lo tenga claro, pues está equivocado. Entonces creo que las pautas que has lanzado aquí o que has dejado, desde luego son el camino a seguir. O sea, creo que todos y todas lo tenemos que tener claro. Entonces solamente puedo estarte agradecida y darte las gracias en nombre de todos y todas. Así que muchísimas gracias. A vosotras.